Imagínate ser un huérfano luchando con la vida y luego ser secuestrado a la edad de 7 años. Pensarías, ¿qué podría ser peor? Pero eso fue solo el principio. Los que te secuestraron eran científicos locos que experimentaron contigo, implantando minerales de la puerta y células de monstruos dentro de ti, convirtiéndote lentamente en un cazador de quimeras. Te obligaron a luchar contra monstruos durante 70 años, y cuando tu cuerpo comenzó a desmoronarse, te abandonaron en una mazmorra para que murieras. Pero no sabían que también te habían implantado el poder de un monstruo inmortal. Ese poder te revivió y te convirtió de nuevo en humano. Bueno, esta es la trágica historia de nuestro personaje principal que ahora se encuentra en una encrucijada con dos caminos por delante, uno de venganza y el otro de olvidar todo para vivir una vida normal en la mazmorra. Si creen que esta historia es buena, asegúrense de darle me gusta y suscribirse a este canal. Entonces empecemos. Un día, una lágrima repentina apareció en el cielo formando una grieta llameante en forma de cruz roja. Sus bordes crepitaban con energía, irradiando un brillo ominoso como si los cielos mismos se hubieran partido. En ese fatídico día, todo comenzó a cambiar. De la ominosa grieta en el cielo, una puerta se abrió inundando el mundo con el caos. Enjambres de monstruosas criaturas parecidas a insectos salieron a borbotones, sus alas latiendo furiosamente mientras descendían sobre la tierra. Y con su llegada, la destrucción siguió. Desde más allá de la grieta surgió un mundo que más tarde se conocería como el reino de los demonios. Desde sus profundidades, monstruos feroces y despiadados se vertieron en el mundo humano, su presencia trayendo caos y ruina donde quiera que fueran. En la hora más oscura de la humanidad, ciertos individuos despertaron con habilidades extraordinarias. Estos elegidos, conocidos como cazadores, se levantaron para enfrentarse a la monstruosa amenaza, empuñando poderes que desafiaban los límites ordinarios. Estos cazadores eran individuos que habían despertado al poder del maná, otorgándoles habilidades extraordinarias que los diferenciaban de los humanos ordinarios. Con el surgimiento de estos individuos empoderados, la humanidad finalmente encontró la fuerza para contraatacar, lanzando un contraataque contra los monstruosos invasores. A medida que pasaban los años, las cicatrices de la guerra lentamente comenzaron a desvanecerse. Las ciudades se levantaron una vez más de los escombros, reconstruidas bajo el cálido resplandor de un nuevo amanecer. Aunque innumerables desafíos aún persistían, la vida gradualmente encontró su ritmo nuevamente. Por lo menos, algunas personas pudieron reclamar y disfrutar de una apariencia de normalidad. La paz era frágil. La amenaza nunca se había ido realmente, ya que las criaturas monstruosas continuaron emergiendo, lo que obligó a la humanidad a permanecer vigilante y lista para la batalla. Para combatir las implacables oleadas de monstruos que se vertían en el mundo, los guerreros lucharon ferozmente, decididos a mantener la línea y proteger a la humanidad de la aniquilación. Con un grito feroz, el guerrero blandió su arma, golpeando a la monstruosa abominación que tenía ante él, sus fauces abiertas alineadas con colmillos irregulares y llenas de ojos que no parpadeaban. Cada golpe era un intento desesperado de mantener a raya los horrores. A pesar de su valentía, había un problema crítico. El número de cazadores que despertaron naturalmente sus poderes era demasiado pequeño para igualar la abrumadora marea de monstruos. Por lo tanto, en respuesta a esta terrible escasez, se creó algo nuevo, una fuerza nacida de la necesidad de enfrentarse a la amenaza implacable. No era otra cosa que vida artificial, seres creados por manos humanas, sus ojos brillantes y su presencia formidable señalaban una nueva arma en la lucha por la supervivencia. Esta creación se conocía como el cazador de quimeras, un poderoso guerrero artificial, forjado para aniquilar monstruos con una precisión inigualable y una fuerza devastadora. Los experimentos utilizaron materiales sombríos, cadáveres de reclusos condenados a muerte y animales, que sirvieron como base para la creación de estos guerreros artificiales. También incorporaron minerales raros cosechados desde lo profundo de las puertas, su energía de otro mundo sirviendo como un componente vital en el proceso de creación. Se agregaron células de monstruos a la mezcla, infundiendo a las creaciones el poder y la ferocidad de las mismas bestias que fueron diseñadas para cazar. En una apuesta desesperada por la supervivencia, la humanidad superó los límites de la ciencia y la moralidad, fusionando los restos de bestias y humanos dentro de laboratorios ominosos para forjar armas capaces de cambiar el rumbo. Estos avances hicieron posible la producción en masa de cazadores de quimeras, asegurando un ejército constante de guerreros artificiales para enfrentar la monstruosa amenaza. Esta alianza fue aclamada como la fusión perfecta de las comunidades científica y de cazadores, combinando el intelecto y la destreza en el combate para crear la línea de defensa definitiva de la humanidad. Esta colaboración redujo significativamente las tasas de mortalidad de los cazadores y salvó innumerables vidas, lo que marcó un punto de inflexión en la batalla de la humanidad por la supervivencia. Décadas más tarde, bajo la quietud de la noche, un laboratorio ilegal de investigación de quimeras operaba en secreto. En el interior, un trabajador cansado suspiró,
murmurando para sí mismo que solo le quedaba un último sujeto para verificar antes de que finalmente pudiera irse a casa. En el almacenamiento de quimeras de alto grado B-18, 2 investigadores se movieron con cautela por el pasillo tenuemente iluminado. Uno de ellos se detuvo, iluminando con su linterna una celda en particular. Número 17, su brazo se ve un poco podrido, comentó con preocupación. Un investigador gritó con urgencia, «Hey, no te acerques a él». El otro, imperturbable, respondió con calma, «Está bien. Su cerebro está dañado. No se moverá sin órdenes». Una criatura monstruosa estaba encadenada al suelo, su cuerpo retorcido y antinatural. Su brazo derecho estaba grotescamente deformado, resumando extraños crecimientos. Uno de los investigadores lo iluminó y dijo, «Su brazo derecho está completamente arruinado. ¿Podría ser este un efecto secundario del experimento?». Uno de los investigadores se burló y dijo, «¿Por qué tienes tanto miedo de un tipo que ni siquiera puede ver bien?». Pero mientras hablaba, los ojos dorados de la criatura con pupilas hendidas se abrieron repentinamente. Uno de los investigadores tartamudeó, «Vamos a pasarlo por alto. A este ritmo, de todos modos será descartado». El otro asintió casualmente y respondió, «Está bien, hombre». La criatura encadenada se sentó en silencio en la celda tenuemente iluminada, con sus ojos penetrantes fijos en los 2 investigadores. Ninguno habló, la pesada atmósfera los oprimía mientras el sonido de las cadenas resonaba sutilmente en el aire. Dentro de la oficina del director del laboratorio, una voz fría y distante declaró, «El número 17 ahora es inútil», sellando el destino de la criatura sin una pizca de remordimiento. Uno de los científicos informó, «Su cuerpo está demasiado dañado. Si fuera cualquier otro, ya habría muerto». El director del laboratorio, sentado detrás de su escritorio, respondió fríamente, «¿Cuánto tiempo le queda?». Uno de los científicos respondió, «Un mes como máximo». El otro asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y agregó, «Estoy de acuerdo». El hombre sonrió levemente y dijo, «Desplieguelo en esta operación de bloqueo de la puerta. Que vigile la retaguardia cuando los cazadores se retiren». Bajo la tenue luz fría, la bestia encadenada yacía maltratada y ensangrentada. Los directores ordenaron a los investigadores que no ingresaran un comando de retorno. Lejos, en los cielos abrasadores de la región de las montañas rocosas del reino de los demonios, el suelo se agrietó bajo una figura solitaria. Rayas doradas de poder irrumpieron en el aire. Desde el cielo rojo de arriba, una enorme bestia dorada escamosa se sumergió con sus mandíbulas abiertas de par en par, con los dientes brillando amenazadoramente. Su rugido sacudió los cielos mientras descendía sobre la figura cornuda de abajo. El número 17 se preparó, sus patas con garras se clavaron en el suelo mientras una energía dorada giraba a su alrededor. La sangre corría por su espalda, pero sus ojos eran feroces. La bestia dorada se abalanzó, pero el número 17 blandió su enorme garra y la destrozó en el aire. De repente, el suelo a su alrededor se hizo añicos violentamente mientras proyectiles de fuego caían como lluvia. Las explosiones llenaron el campo de batalla de humo y fuego, pero el número 17 se mantuvo erguido, con los ojos fijos al frente. Desde la tierra agrietada, una monstruosa bestia con forma de planta entró en erupción, rugiendo mientras arcillos venenosos se extendían hacia afuera. El suelo tembló, pero el número 17 de pelo blanco no se inmutó. Sus enormes extremidades con garras aplastaron la tierra mientras sus brillantes ojos irradiaban intención asesina. Con un estallido de poder, se lanzó al cielo, dejando un rastro de fuego tras de sí. La bestia planta retrocedió asustada, pero ya era demasiado tarde. En el aire, el número 17 se retorció y golpeó, sus garras cortaron al monstruo, trozos de carne roja llovieron por todo el campo de batalla. Las explosiones sacudieron el campo de batalla, los escombros volaban por todas partes. El número 17 abrió sus fauces, hileras de dientes afilados brillaban mientras un rayo azul chispeaba a su alrededor. En su boca, se formó una esfera de energía brillante, acumulándose para un ataque mortal. Un relámpago azul salió disparado de su boca, disparando como una lanza de pura destrucción. El rayo golpeó su objetivo directamente, abrazando todo a su paso. La criatura fue tragada por la luz cegadora, su cuerpo se convulsionó mientras dejaba escapar un grito terrible. Chispas crepitaron a través de su estructura hasta que pareció lista para desgarrarse desde el interior. El campo de batalla quedó en ruinas. Rayos todavía crepitando en el aire mientras el polvo se asentaba. El grupo miró a la figura solitaria que tenían delante, con la mirada llena de asombro. Increíble. Uno de ellos respiró, incapaz de ocultar su asombro. Aniquilar a tantos monstruos con un solo ataque, comentó otro. Su voz teñida de respeto como se esperaba de un cazador de quimeras de clase S. El hombre miró el portal de fuego que se arremolinaba en la distancia, con el rostro tenso. Por cierto, no hay señales de que la puerta se cierre. Es el tercer día, dijo gravemente.
Pero entonces otro tipo en un tono más tranquilo le dijo que no se preocupara demasiado diciendo, no importa cuántos monstruos salgan, mientras tengamos esa quimera de clase S, podemos aguantar indefinidamente, declaró con confianza. Pero mientras hablaba, una imponente masa de monstruos surgió como una oscura ola avanzando hacia el número 17 que estaba de pie desafiante en la cima. Ese hombre apretó su arma con fuerza, el acero brillaba bajo el ominoso cielo carmesí. Solo tenemos que, murmuró, preparándose para lo que estaba por venir. Solo tenemos que, dijo, antes de balancear su espada en un arco rápido y mortal. Sangre verde salpicó cuando el monstruo fue partido en dos. Encárguense de los rezagados que logren pasar. La puerta pulsaba ominosamente, su oscuridad arremolinada enmarcada por un resplandor carmesí. Un ambiente inquietante llenó el aire como si el propio portal estuviera vivo y esperando para liberar lo que había más allá. Una voz resonó con urgencia. Señal de desaparición de la puerta roja confirmada. La tensión en el aire se intensificó mientras el hombre del abrigo largo apretaba su arma. Sus ojos se fijaron al frente. Está aquí, dijo, su tono tranquilo pero con un toque de anticipación mientras los últimos restos de los monstruos asesinados cubrían el suelo a su alrededor. De acuerdo, retirada. Todos, salgan por la puerta. La orden resonó con urgencia mientras las botas golpeaban contra el suelo, sus portadores corriendo hacia la seguridad antes de que el portal se cerrara. Un puño cerrado se estrelló hacia adelante con fuerza explosiva. El impacto destrozó la superficie, golpeó cuando las ondas de choque se extendieron hacia afuera. El número 17 siguió luchando. Una enorme criatura roja y azul atacó ferozmente, sus garras golpeando al número 17 en el suelo. Dos cazadores corrieron lejos de la escena. Una de ellas, una mujer pelirroja gritó, espera, ¿no vamos a llevarnos a ese número 17? El hombre de pelo oscuro a su lado respondió sin reducir la velocidad. Dijeron que no lo recuperáramos. La mujer pelirroja cuestionó con incredulidad, ¿no es eso caro? Mientras tanto, el número 17 con penetrantes ojos amarillos luchaba bajo el agarre aplastante de la enorme garra roja y azul. Dijeron que su vida útil ya había terminado de todos modos, respondió la voz distante del hombre. Mientras corrían hacia la puerta, la voz de la mujer pelirroja vaciló con culpa. Me siento un poco mal. Si no fuera por él, el daño habría sido inmenso esta vez. El hombre de pelo oscuro le dirigió una mirada de soslayo y respondió sin rodeos. ¿Por qué preocuparse innecesariamente? Sabes que esos tipos son prácticamente inorgánicos. Sus palabras fueron frías, despojando cualquier sentido de individualidad. El número 17 estaba atrapado en un agarre aplastante, la sangre goteaba donde las garras se clavaban en su carne. El agarre del enemigo era inflexible, como si estuviera decidido a no soltarlo nunca. Pero con un brutal golpe, el número 17 liberó la extremidad, rociando líquido blanco por el aire. La figura empapada de sangre, con el pelo ondeando salvajemente, se mantuvo erguida a pesar del caos. En el silencio que siguió, solo una verdad resonó en la mente del número 17, son monstruos. La misión era simple, proteger la retaguardia del cazador a toda costa. La batalla continuó. El número 17 destrozó a los enemigos, extremidades cortadas volando por el suelo. Se mantuvo firme, manteniendo la línea para que otros pudieran avanzar con seguridad. Una monstruosa mandíbula se abalanzó hacia él, con ojos brillantes llenos de hambre, pero antes de que pudiera morder, un rayo azul crepitó a través de la oscuridad. El poder surgió del número 17, una esfera de energía brillando en su agarre. Su ojo dorado brilló ferozmente bajo su corona con cuernos mientras desataba una colosal explosión de energía azul y blanca. El suelo se abrió, los escombros volaron alto mientras el rayo destructivo destrozaba todo a su paso. Incluso cuando el humo y los relámpagos llenaron el campo de batalla, una voz tranquila resonó en su mente. ¿Entiendes? Envuelto en una niebla venenosa verde, el número 17 avanzó tambaleándose, sangrando profusamente. La sangre goteaba de sus dientes irregulares, sus garras aún levantadas, negándose a rendirse. A través de la neblina, las palabras palpitaban en su cabeza. No hay nada más. Cuando la misión termina, no regresas. Las comunicaciones crepitaron con el frío informe del número 17. Ruta de retirada asegurada. Su garra cortada cayó pesadamente al suelo, sin vida. La misión fue completada. A su alrededor, el campo de batalla estaba cubierto de sangre de monstruo verde, cuerpos apilados en montones rotos. En el centro, el número 17 yacía maltratado y muriendo, mientras que los restos de una garra cortada descansaban a su lado con una enorme baba que cubría al número 17 que se cernía en la luz. Sus dientes irregulares quedaron al descubierto cuando un espeso fluido verde goteaba de su cuerpo. En su mente, una voz le indicaba que no se permitía regresar. En este día, el informe final de la misión para el cazador de quimeras número 17, que encontró su muerte, se registró de la siguiente manera. Número de muertes de cazadores, 0.
El campo de batalla estaba lleno de cadáveres de incontables monstruos, sus formas retorcidas esparcidas en montones a través de la tierra agrietada. En primer plano, el enorme cuerpo segmentado de una criatura asesinada yacía inmóvil, con sangre verde acumulándose debajo. En el centro de la carnicería, una figura solitaria permanecía inmóvil, rodeada por los restos de la brutal pelea. La amenaza que una vez se elevó había sido erradicada, dejando solo silencio a su paso. Número total de monstruos subyugados, 1823. El asombroso conteo fue un testimonio de la escala de la batalla, un cazador contra una abrumadora marea de monstruosidades, que no dejó atrás nada más que carnicería. En el momento de la muerte, en la mente del número 17, fragmentos de un pasado no registrado comenzaron a surgir. Recordó que una vez había sido un humano completo y que fue secuestrado a la edad de 9 años. A partir de ese recuerdo, un panorama de la vida del número 17 comenzó a pasar ante sus ojos. Desafortunadamente, el cerebro dañado del número 17 no pudo comprender completamente el significado detrás de esas escenas. Observó con calma cómo se desarrollaba su vida pasada. Hace 79 años, en el orfanato del Distrito 13, un hombre estaba parado afuera sosteniendo a un bebé. Mirando al niño, leyó suavemente, el nombre del niño es hace 70 años. Un niño se sentó en silencio en una silla, con la cabeza gacha. Un hombre estaba parado frente a él, regañando. ¿Golpeaste a un amigo con una piedra porque se burlaron un poco de ti? ¿Cuántas veces ha pasado esto ahora? El niño permaneció sin palabras. La nieve caía silenciosamente afuera cuando las puertas se cerraron de golpe con un fuerte estruendo. Ya no podemos mantenerte. Con esas palabras resonando en su mente, el niño salió a la nieve que caía, con los brazos cruzados contra el frío, dejando atrás el orfanato. El niño se derrumbó boca abajo en la nieve, su aliento visible en el aire frío. Una sombra amenazante se extendió sobre él, insinuando que alguien o algo se acercaba. Uno de los hombres se burló, comentando cómo en los barrios bajos, se podían encontrar niños rodando en la nieve. Otra voz siguió, fría y transaccional, preguntando, ¿cuánto es todo esto? Atado a una fría mesa de metal, el niño yacía inmóvil, con sus extremidades atadas por restricciones y electrodos fijos a su piel. Su boca estaba amordazada, impidiendo cualquier grito de ayuda. Una mano enguantada se cernía sobre él, sosteniendo una jeringa llena de un misterioso líquido púrpura. Desde algún lugar de la habitación, una voz cuestionó con escalofriante desapego, ¿es un nuevo sujeto experimental en un laboratorio con poca luz? Varios científicos estaban alrededor del niño restringido discutiendo su identidad con desapego clínico. ¿Qué número? Uno preguntó. Es el número 17, respondió otro sin dudarlo. Siguió una observación silenciosa, mezclada con una sombría certeza. Deben haberse lanzado hechizos para asegurar que no hubiera posibilidad de escape. Uno de los científicos enmascarados dio una orden breve. Está bien, grábalo. Otro, sosteniendo un portapapeles, anotó en un tono clínico. Número 17, inyección de célula de larva de gusano de seda clase S+. La mano restringida del número 17 se crispó violentamente. El tatuaje negro destacaba contra su piel pálida. Uno de los observadores habló con anticipación clínica. Veamos ahora, ¿qué tipo de reacción aparecerá? Uno de los investigadores miró las lecturas con incredulidad. Sin efectos secundarios. Otro observó al niño restringido en la silla y agregó, ha aparecido una habilidad especial, pero su forma humana y su ego se mantienen. Uno de los investigadores examinó los datos cuidadosamente y comentó, parece tener una constitución única. Otro, con un tono frío y clínico, ordenó, sigan implantando varias cosas hasta que haya una reacción. El grupo de científicos se acurrucó bajo la dura luz blanca, sus batas de laboratorio formando una pared de secreto. Lo que sea que estuvieran observando parecía exigir toda su atención. El aire en el laboratorio con poca luz espeso de tensión. Luego, hace 64 años, en medio de una habitación en ruinas, el número 17 se mantuvo firme, con energía irradiando en una esfera azul brillante entre sus manos. El suelo debajo de él se agrietó por la fuerza, mientras que detrás de él, dos figuras luchaban, una tosiendo en el suelo y otra acobardada por el miedo. Frente a él, una bestia con pelaje dorado y una cresta puntiaguda se cernía, la tensión entre ellos crepitaba en el aire. Una enorme criatura parecida a un insecto con cuernos con un cuerpo blindado amarillo y negro cargó hacia adelante a toda velocidad. Sus mandíbulas irregulares estaban bien abiertas en un rugido salvaje, colmillos afilados al descubierto, y sus alas afiladas cortaron el aire mientras se precipitaba hacia su objetivo con intención mortal. El paisaje urbano borroso detrás de él hizo que su velocidad y ferocidad fueran aún más aterradoras. El monstruoso avispón se abalanzó hacia adelante con una velocidad cegadora, pero de repente una brillante esfera de energía azul se acerca a él. La intensa luz iluminó sus mandíbulas gruñendo y su aguijón amenazante momentos antes del inevitable impacto.
El número 17 extendió su mano enguantada hacia la fuerza entrante, con energía azul arremolinándose violentamente a su mando. Chispas de llamas bailaban a lo largo de su brazo, y el suelo debajo de sus pies se agrietó y astilló por la pura potencia que irradiaba hacia afuera. La mujer, abrazando fuertemente a una niña en sus brazos, levantó la vista con una sonrisa de alivio. Su voz tembló de emoción al decir, «Gracias por salvarme». El miedo en sus ojos fue lentamente reemplazado por gratitud, mientras la niña se aferraba a ella en silencio, todavía desconfiada de su entorno. Uno de los hombres uniformados, con los hombros cargados de culpa, miró el número 17 y dijo, «Lamento ponerle semejante carga a un niño como tú». El número 17, con rostro tranquilo y voz firme, simplemente respondió, «Está bien». La escena cambió a un par de botas negras resistentes pisando el suelo agrietado. Las palabras, «Hace 59», marcando el momento. El número 17 estaba de pie en medio de un campo de batalla en ruinas rodeado de escombros destrozados, los miembros amputados de criaturas monstruosas y cráteres incrustados en el suelo. Su mente se sentía nublada, sus pensamientos fragmentados. ¿Por qué estoy aquí? La pregunta resonó en su cabeza mientras luchaba por recordar algo. ¿Qué estaba haciendo hace un momento? Se preguntó, mirando fijamente la carnicería que lo rodeaba como si una pieza crucial de su memoria se hubiera escapado. Desde atrás, un hombre con una bata blanca de laboratorio con gafas redondas gritó, «Oh, número 17, ¿por qué te detuviste?» Había una curiosidad débil, casi burlona en su tono al agregar, «¿Se confundió tu memoria?» Su actitud tranquila contrastaba marcadamente con el caótico campo de batalla que los rodeaba. El hombre de la bata blanca de laboratorio abrió mucho los brazos, con el rostro iluminado con una inquietante emoción. «Tus efectos secundarios finalmente han comenzado», declaró, casi con alegría. De pie a poca distancia, el número 17 lo miró confundido. Sus pensamientos nublados. ¿Efectos secundarios? Repitió en silencio, sin saber lo que quería decir el científico. El hombre de la bata de laboratorio documentó cuidadosamente sus observaciones, señalando, como resultado de implantar más de 500 tipos de células de monstruos durante 15 años, hace 54 años, en lo profundo de un laboratorio secreto, se llevaron a cabo experimentos implacables. El resultado fue extraordinario. Un ser con un poder inconmensurable, que posee al menos una clasificación de cazador de rango S, su verdadera fuerza prácticamente incalculable. Ahora atado con pesadas cadenas y empapado en sangre, el número 17 estaba sentado atado en una silla, su aura monstruosa irradiaba en la penumbra. El científico, incapaz de ocultar su orgullo maníaco, lo declaró el mayor éxito del laboratorio. Hace 20 años, una mano enguantada extendió un trozo de carne cruda, el gesto deliberado y persuasivo. «Bien. Número 17, buen chico», gritó la voz suavemente como si estuviera hablando con algo peligroso que necesitaba un manejo cuidadoso. La joven se estremeció en estado de shock cuando una gran criatura parecida a un pájaro con rasgos afilados y ojos anaranjados brillantes se abalanzó sobre ella. «¡Boa!», exclamó, alejándose instintivamente del repentino movimiento agresivo. La mujer se agachó a poca distancia, sonriendo con satisfacción. «¿Ves? Te dije que comería», dijo, observando a la criatura destrozar su comida. Este monstruo era el número 17 cercano. Una madre se apartó con disgusto. «Es asqueroso». Un hombre cubrió suavemente los ojos de su pequeño hijo. «No mires cosas así», dijo con firmeza. Hace 3 días, una cegadora oleada de energía irrumpió en el aire, partiendo el cielo con una luz crepitante. Los ojos dorados del número 17 se abrieron, reflejando la tormenta de poder mientras arcos de electricidad bailaban violentamente a su alrededor. El monstruoso número 17 dejó escapar un último rugido inquietante mientras su cuerpo comenzaba a disolverse en fragmentos de luz. Su voz que se desvanecía resonó en el aire repitiendo en un tono mecánico roto, «Todas las misiones completadas». Cuando el sol se hundió en el horizonte, sus rayos dorados iluminaron un vasto abismo irregular que atravesaba la tierra árida. El suelo estaba cubierto de huesos y restos de los caídos, un testimonio silencioso de la devastación que se había desarrollado aquí. Un viento inquietante susurraba a través del cañón, llevando consigo los ecos de batallas pasadas. En medio de la desolada extensión, un solo hueso desgastado yacía medio enterrado en el polvo. El hueso se movió repentinamente, raspando contra la tierra seca como si fuera agitado por una fuerza invisible. En un instante, con un cegador pilar de luz, ese hueso brotó del suelo, atravesando la oscuridad y perforando el cielo, una enorme columna vertebral rebosante de energía crepitante se disparó desde la tierra, cada segmento latiendo con una vitalidad antinatural. La narración resonó ominosamente. Esta no era una reliquia ordinaria. Llevaba dentro el poder combinado de 527 tipos diferentes de células de monstruos, una fusión grotesca de las fortalezas de innumerables criaturas. Su estructura esquelética continuó ensamblándose, con las costillas encajando en su lugar alrededor de un núcleo oscuro y pulsante.
Esta abominación no era un simple monstruo, sino el cazador de quimeras número 17, un arma forjada a partir de las células de cientos de bestias mortales, renacido para un solo propósito. Desde su columna vertebral y sus costillas, cuerdas tendinosas de músculo comenzaron a entrelazarse en su lugar, retorciéndose y uniéndose con una velocidad antinatural. Los huesos una vez sin vida latían con una vitalidad grotesca, cada fibra rebosante de poder monstruoso mientras el cuerpo de la criatura tomaba forma. Una explosión cegadora estalló, inundando la oscuridad con una luz abrasadora. Entonces, unos pies descalzos tocaron suavemente el suelo agrietado, el aire a su alrededor todavía brumoso con el humo persistente de la explosión. Miró sus manos con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Qué es esto? La calidez desconocida de la carne reemplazando lo que una vez había sido. Una bruma de confusión llenó su mente mientras asimilaba su cuerpo transformado. ¿Humano otra vez ahora? Se preguntó a sí mismo, las palabras apenas más que un susurro. Bañado por el cálido resplandor del sol naciente, se encontraba en el centro de la tierra árida, su sombra se extendía a lo largo de la tierra agrietada. El enorme arco de piedra enmarcó la luz detrás de él como si el mundo mismo estuviera anunciando su regreso. Resurgimiento. El hombre se quedó allí mirando hacia abajo a sí mismo con incredulidad. Su voz tembló mientras se preguntaba si realmente había vuelto a ser humano otra vez. Se miró la mano, notando las monstruosas garras que se habían formado. Aunque parecía humano, se dio cuenta de que las células de monstruos dentro de él aún permanecían, lo que significa que no podía llamarse verdaderamente humano. Reflexionando sobre la situación, pensó que debía haber pasado mucho tiempo, y como el laboratorio no había venido a buscarlo, algo inusual estaba pasando. Se dio cuenta de que había sido descartado. El número experimental una vez grabado en su muñeca también había desaparecido. Mirando su mano, se preguntó si esto significaba que finalmente era libre, ya no estaba atado al laboratorio ni a su control. Pensando en la naturaleza de este poder, concluyó que tal transformación solo podría pertenecer a una habilidad de tipo inmortal. Entendió la naturaleza de la habilidad. Permitía que el cuerpo reviviera hasta 3 veces siempre que su núcleo permaneciera intacto y no fuera destruido. Recordó cómo se creía que las células humanas e inmortales nunca podrían fusionarse. Sin embargo, mirándose ahora, se dio cuenta de que su cuerpo se había recuperado por completo, restaurado a su máximo estado. Se dio cuenta de que, con todos los efectos secundarios del experimento desaparecidos, su condición había alcanzado su mejor estado. La niebla constante que nublaba su mente desde el principio finalmente se había disipado. Incluso los hechizos grabados en él para evitar que escapara o se revelara habían desaparecido por completo. Pensó que si su existencia como experimento número 17 realmente había terminado, entonces tal vez finalmente era hora de que viviera una vida normal como humano. Reflexionó que el número 17 no era más que una etiqueta impuesta por el laboratorio. Su verdadera identidad había sido enterrada debajo de ese número. Recordó que alguien le dijo una vez que, aunque pudiera parecer rudo o incluso inestable, debía esforzarse por vivir con un propósito ayudando conscientemente a los demás. Recordó las palabras que le dijeron. Si pudiera vivir una vida ayudando a muchos otros, eso le daría un verdadero propósito. Y en ese momento, su nombre original volvió a él, Chaeon Do-Bon. Se burló de la idea, llamándola una tontería. Para él, la idea de ayudar a los demás no tenía sentido. Después de todo, ¿cómo podría un huérfano que creció en los barrios bajos ser capaz de salvar a alguien más? No tenía sentido. Se paró al borde del acantilado, mirando el vasto horizonte mientras el sol se ponía con sus pensamientos pesados. Cuestionó qué camino debería tomar ahora. La idea de la venganza resonó en su mente, tentándolo como una posible respuesta. Se dio cuenta de que la venganza no era algo que pudiera perseguir a ciegas. Requería un objetivo claro de pie ante él, alguien en quien enfocar esa ira. Admitió para sí mismo que los eventos que una vez habían alimentado su odio ahora se sentían tan distantes que su deseo de venganza ya no ardía con tanta fuerza. Además, no había forma de que regresara al mundo humano en este momento. Decidió que si vivía lo suficiente, eventualmente se cruzaría con ellos nuevamente. Por ahora, dejó de lado el pensamiento, diciéndose a sí mismo que se ocuparía de ello cuando llegara el momento. Entrecerró los ojos, su mirada firme y enfocada mientras miraba hacia abajo a la parte inferior de su cuerpo. Se mantuvo erguido, de espaldas al sol poniente mientras su luz brillaba a través de él, proyectando una poderosa silueta. En silencio, se enfrentó al horizonte, perdido en sus pensamientos sobre el incierto camino por delante. Finalmente, tomó su decisión. Por el momento, decidió dejar todo lo demás a un lado e intentar vivir, al menos un poco, como un humano. Mientras daba sus primeros pasos hacia adelante, un pensamiento simple pero importante cruzó su mente. Si iba a vivir como un humano, lo primero que necesitaba era ropa. Mientras caminaba por la tierra árida, se preguntó a sí mismo, ¿cuándo fue la última vez que siquiera usó ropa? El pensamiento se sentía distante, casi extraño después de todo lo que había pasado.
Mientras deambulaba cerca del lago brillante, se preguntó qué material podría usar para hacer ropa. El pensamiento permaneció en su mente. Fuera lo que fuera, tendría que ser lo suficientemente resistente como para durar. Echando un vistazo a través de los arbustos, consideró su próximo paso. Tal vez lo mejor era buscar en el área algo útil, cualquier cosa que pudiera servir como material para la ropa. Mientras buscaba, algo llamó su atención. Con una mirada curiosa, se inclinó más cerca y murmuró. Esto es, se encontró con el cuerpo caído de una gran bestia. Observando su estado, se preguntó si había muerto en una disputa territorial. A juzgar por la falta de lesiones importantes, concluyó que debía haber sido una criatura excepcionalmente fuerte. Mirando más de cerca a la criatura, se dio cuenta de la verdad. No había caído en batalla. En cambio, debió haber muerto por envenenamiento. Sonrió con satisfacción y levantó la mano. Bien, murmuró, aliviado. Era el momento perfecto. Justo cuando necesitaba cuero, sin dudarlo, sacó su espada. Mientras los destellos de energía brillaban, su mano se convirtió en una espada. Este era el poder de otra criatura que obtuvo. Sosteniendo firmemente la hoja curva, murmuró con una leve sonrisa. Supongo que necesitaré una espada para hacerlo más fácil, ¿verdad? Recordó las lecciones que había aprendido en el laboratorio. Primero, corte el vientre recto, luego haga incisiones a lo largo de las extremidades. ¿Verdad? Murmuró para sí mismo, visualizando los pasos en su mente. Con una mirada decidida, asintió para sí mismo y dijo, está bien, vamos a intentarlo. Mientras presionaba la hoja hacia abajo, inesperadamente brotó sangre, haciendo que sus ojos se abrieran en estado de shock. Y al segundo siguiente, su cuerpo fue repentinamente envuelto en una oleada de gas oscuro que sale del cuerpo de ese pájaro. Con los ojos entrecerrados, murmuró con incredulidad. Esto es, el aire a su alrededor se retorció violentamente mientras se extendía un miasma siniestro. Sus ojos se abrieron en señal de comprensión. Aura venenosa. El suelo se oscureció, los árboles se marchitaron e incluso la bestia caída cercana convulsionó bajo la energía sofocante. A pesar del aura venenosa que giraba violentamente a su alrededor, su cuerpo permaneció completamente ileso, sin daño. Echando un vistazo al leve hedor en el aire, murmuró con calma, huele, tendré que lavarlo. Después de terminar su tarea, miró su trabajo con satisfacción. Está hecho. No está mal para un primer intento, ¿verdad? Comentó con orgullo. Luego, sin dudarlo, volvió su mirada hacia adelante y murmuró, siguiente. Entró en el arroyo claro, el agua fría ondulando alrededor de su mano mientras las burbujas subían a la superficie con cada movimiento. Después de limpiarlo, examinó la piel en su mano, desconcertado. Se veía suave cuando lo vi, murmuró, tirando de la tela. Pero al probar su textura, frunció el ceño. ¿Es porque es piel de monstruo? Es demasiado rígido. No es como si fuera una placa de metal o algo así. Sus ojos se abrieron al ocurrírsele una idea repentina, una chispa de comprensión iluminó su expresión. Oh, en momentos como este, exclamó, claramente habiendo pensado en una solución. Sin dudarlo, golpeó con el puño la piel de monstruo repetidamente, usando la fuerza bruta para suavizarla y darle forma. El suelo tembló con cada golpe poderoso. Jadeando un poco, miró su trabajo y murmuró, ¿así es como se curte? No estaba del todo seguro del proceso, pero razonando en voz alta, añadió, bueno, debe ser correcto. Levantó la piel procesada en sus manos, dándole una sacudida suave. Una brillante sonrisa se extendió por su rostro al pensar, oh, está hecho. Es suave. La piel de monstruo, una vez rígida, se había transformado en un material liso y flexible tal como él había esperado. Asintió con satisfacción, sosteniendo la piel curtida. Bien, murmuró. El tamaño debería ser más o menos este, ¿verdad? Todo parecía estar encajando justo como lo había imaginado. Justo entonces, la bestia pájaro que acababa de despellejar, un pequeño fuego se despertó en ella mostrando que está viva. Después de cortar la piel aproximadamente al tamaño, la levantó con determinación. Pero entonces, la criatura ardiente emergió inesperadamente del suelo, mirándolo con una feroz intensidad. No se dio cuenta de eso, y con un estallido de fuerza, apretó fuertemente su puño alrededor de la piel, la fuerza irradiando hacia afuera mientras la tela se rasgaba bajo la presión, mostrando su gran determinación. Se deslizó la piel en su lugar, ajustándola alrededor de su cuerpo con un tirón firme. Mirando el resultado, sonrió levemente y murmuró, no está mal, claramente satisfecho con su trabajo. De pie bajo el cielo azul claro, admiró su trabajo. La tosca prenda improvisada se aferraba cómodamente a su cuerpo mientras apretaba el cinturón alrededor de su cintura. Con una sonrisa de satisfacción, declaró, se ajusta perfectamente a mi cuerpo. Mientras se ajustaba su nueva ropa tosca, notó una extraña sensación en su hombro. Apartando la tela, sus ojos se entrecerraron al ver una marca púrpura oscura extendiéndose débilmente por su piel. Examinándola de cerca, su expresión se volvió seria al darse cuenta de que el veneno no se ha drenado por completo.
Dejó escapar un pensamiento sabiendo que esto era algo que no podía ignorar. Mientras suspiraba con molestia, decidiendo simplemente usar su ropa improvisada a pesar de la incomodidad, un sonido extraño llamó su atención. Sobresaltado, se volvió hacia la fuente y se congeló. Junto a la orilla del agua, la criatura que pensó que estaba muerta hace mucho tiempo se agitó de repente, llamas parpadeando débilmente desde su cabeza. Con una mirada perpleja, murmuró, ¿qué? ¿No estaba muerta? La criatura de repente jadeó y se atragantó, sus cabezas gemelas en llamas temblando como si estuvieran en apuros. A pesar de su estado débil, parecía reaccionar a su presencia, casi como si pudiera entenderlo. Observando a la extraña criatura luchando pero aún viva, se acarició la barbilla pensativamente. Viendo que está viva a pesar de tener rigor mortis, murmuró, entrecerrando los ojos. Esta también debe ser de tipo inmortal. Miró a la criatura luchando, sus llamas parpadeando débilmente. Si fuera antes, la habría matado sin dudarlo porque era un cazador. Pero ahora, mientras la estudiaba más de cerca, se dio cuenta de que el oponente ya está debilitado y ni siquiera es una amenaza. No hay necesidad de matarlo. Miró a la criatura debilitada y sonrió suavemente. Tú y yo tenemos suerte. Dado que es nuestra segunda vida, vivamos bien. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, echó una última mirada hacia atrás. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en algún lugar, dijo con calma. La criatura debilitada yacía en silencio, su mirada ardiente siguiéndolo mientras desaparecía en la distancia. Pasos descalzos resonaron suavemente contra el suelo rocoso mientras emergía lentamente de las sombras, cada paso llevando un peso espeluznante en el silencio. Ahora que había logrado encargarse de su ropa, caminó hacia adelante con determinación. Lo que necesitaba a continuación estaba claro. Necesito una casa, pensó, ya planeando su próximo paso para sobrevivir. De repente, el suelo debajo de él comenzó a agrietarse, débiles chispas parpadeando mientras la piedra se partía. Algo estaba a punto de emerger desde abajo. Con un chillido ensordecedor, un monstruoso cien pies colosal surgió, sus afiladas mandíbulas chasqueando y sus muchas patas arañando el suelo. El hombre permaneció en calma, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando a la imponente criatura sin una pizca de miedo. El monstruoso cien pies se cernía en lo alto, sus garras afiladas como navajas brillando amenazadoramente mientras se preparaba para atacar. Desde abajo, el hombre se mantuvo firme, mirando a la imponente bestia con una calma inquebrantable, su postura inquebrantable a pesar de la aterradora vista. El joven miró a la imponente criatura con ojos tranquilos, inclinando ligeramente la cabeza mientras preguntaba, casi casualmente, ¿está demasiado oscuro aquí? Con un solo movimiento de barrido de su brazo, el joven desató un golpe devastador. Un agudo arco de fuerza rasgó el aire, cortando limpiamente el cuerpo del monstruoso cien pies. Sangre verde roció salvajemente mientras la bestia chillaba de agonía, su forma masiva tambaleándose bajo el poder abrumador de su ataque. El joven se dio la vuelta con calma. Con las manos dobladas cuidadosamente detrás de él, caminó hacia la luz al final del túnel. Su voz era fría e indiferente mientras desestimaba a la criatura caída con una sola palabra, rechazado. Luego fue a una montaña nevada. Un viento frío barrió las montañas, trayendo consigo una implacable ráfaga de nieve. Su gran bestia blanca de pelaje con una cara azul yacía en la nieve, con la boca bien abierta y un grito lleno de afilados colmillos. Los copos de nieve cayeron a su alrededor mientras luchaba. Nuestro MC pasó junto a las bestias de nieve caídas que yacían en el suelo. Mirando la tierra congelada y desolada a su alrededor, pensó para sí mismo que sería difícil encontrar comida en un lugar así. Así que este lugar también fue rechazado. Luego caminó por el denso bosque, y de repente arrugó la nariz con disgusto. El hedor en el aire le hizo fruncir el ceño, y murmuró para sí mismo sobre lo insoportable que era el olor. Esto también fue rechazado. Luego entró en una cueva oscura, notando las paredes húmedas y el líquido verde pegajoso que goteaba desde arriba, el aire se sentía pesado y húmedo, haciéndole fruncir el ceño con incomodidad mientras murmuraba para sí mismo que el lugar era demasiado húmedo. Esto también fue rechazado. Dejó atrás la cueva húmeda, solo para entrar en otro lugar donde fluían arroyos de lava brillante. El calor intenso lo presionaba, y con un suspiro cansado, murmuró que hacía un calor insoportable. También lo rechazó. Al salir al aire libre, se encontró con un cielo azul claro y una cálida luz solar que caía a raudales. De pie en el borde de un acantilado rocoso, miró a su alrededor con sorpresa y murmuró en voz baja, mientras el brillo lo invadía. De pie en la cima del acantilado, contempló la impresionante vista ante él, una exuberante vegetación, cascadas y un arco iris que brillaba a la luz del sol. Con un toque de sorpresa, admitió para sí mismo que el paisaje era bastante impresionante. Nunca pensó que algún día encontraría el reino de los demonios hermoso. Mirando el paisaje tranquilo, se preguntó en voz alta si debería explorar más. Sin dudarlo, saltó con gracia desde el acantilado, listo para mirar un poco más alrededor. Aterrizó con fuerza,
El suelo se agrietó debajo de él mientras el polvo y los escombros se esparcían. El impacto sacudió la tierra, mostrando la gran fuerza detrás de su salto. Se paró junto a la orilla del agua, mirando hacia la superficie clara. Debajo de las suaves ondas, bancos de peces nadaban libremente. Observando la escena, notó que el agua estaba limpia y llena de vida, con muchos peces para encontrar. Desde debajo de la superficie, peces de dientes afilados se lanzaron hacia arriba con miradas amenazantes, con las mandíbulas bien abiertas. Al verlos, pensó que se veían bastante deliciosos. Imaginó que si atrapaba uno y lo asaba en el lugar, se sentiría como acampar. Se frotó la barbilla pensativamente, imaginando una vida simple junto al agua. Con la abundancia de peces que actuaban como fuente de alimento natural, se imaginó construyendo una pequeña casa, sentado afuera junto a una fogata y viviendo pacíficamente en la zona. Mientras caminaba más, sus ojos captaron la vista de brillantes flores amarillas que florecían bajo el cielo despejado. Mientras seguía caminando, notó el aroma fresco que traía la brisa. De pie entre los altos árboles con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las hojas, respiró hondo el aire fresco. Rodeado de flores y vegetación, sintió una sensación de paz y simplemente pensó para sí mismo, bien. Con una sonrisa tranquila, miró la luz del sol que entraba a través de las hojas de arriba. Sintiéndose en paz, visualizó suavemente el nombre de su futura casa, Casa de Cheon-do-bon. Mientras las hojas crujían suavemente de los árboles, una sola palabra pareció resonar en el aire, aprobado. Al mismo tiempo, en esa mazmorra debajo del ancho cielo azul, las hojas flotaban suavemente a través de las llanuras abiertas. La tierra se extendía a lo lejos con montañas que se alzaban débilmente en el horizonte como si marcaran el comienzo de un nuevo viaje. De repente, las grietas comenzaron a extenderse por el espacio. Las grietas en el espacio se abrieron de par en par, liberando una luz azul cegadora. En un instante, apareció un vórtice arremolinado, retorciéndose violentamente como si estuviera desgarrando el espacio mismo, listo para conectar esta tierra con otro reino. Con un estruendo atronador, algo sale del vórtice y golpea el suelo, esparciendo tierra y escombros en todas direcciones. Desde dentro del humo y el polvo, surgió una figura oscura. Chispas de energía roja crepitaban alrededor de su cuerpo, y sus pesados pasos se hundieron en el suelo. A través del humo y las brasas brillantes, apareció una figura robótica, sus ojos ardían con un rojo profundo y amenazante. Chispas de energía parpadearon por su cuerpo mientras miraba a su alrededor, su voz mecánica resonó con una pregunta. Este es el reino de los demonios. Por otro lado, nuestro MC apretó el puño, la determinación brillaba en sus ojos. Se dijo a sí mismo que el primer paso sería encontrar un sitio adecuado para construir su casa, sentando las bases para la vida que imaginaba. Con un movimiento poderoso, energía dorada brotó de su mano, arqueándose en el aire. Se disparó hacia abajo como un rayo de luz, golpeando el bosque debajo con fuerza explosiva, marcando el lugar donde pretendía construir su hogar. La energía dorada golpeó el suelo del bosque con una fuerza cegadora, cortando instantáneamente los árboles masivos. MC examinó los árboles caídos y la tierra despejada con un gesto de satisfacción. Esto para el sitio debería ser suficiente, murmuró, reconociendo que el espacio ahora estaba listo para comenzar la siguiente etapa de la construcción. Con un movimiento de su mano, los troncos flotaron unidos por brillantes hebras de energía. Separó cuidadosamente los árboles robustos y bien conservados del resto. MC estaba de pie con los brazos cruzados, mirando los troncos apilados ordenadamente. Esta cantidad de árboles debería ser suficiente, murmuró pensativamente. Luego sus ojos se dirigieron a los tocones esparcidos por el claro, un leve ceño fruncido cruzando su rostro. ¿Está el suelo demasiado irregular?, se preguntó, ya considerando el siguiente paso para preparar el sitio. M se agarró con fuerza y tiró con todas sus fuerzas. En un instante, el suelo estalló con un estruendo atronador cuando las raíces y la tierra fueron destrozadas. Astillas, tierra y hojas estallaron en el aire, la fuerza de su acción aplanó la tierra irregular debajo de él. Observó la vasta tierra despejada, satisfecho con el resultado de su esfuerzo. El suelo que una vez fue irregular ahora estaba nivelado, abierto al cielo. Presionó su mano firmemente contra la superficie de madera, sus pensamientos tranquilos y enfocados. Solo moví mis manos y pies mientras mi corazón me guiaba, reflexionó, permitiendo que el instinto guiara el camino en lugar de pensar demasiado. Equilibrando el tronco masivo sobre un hombro, examinó el suelo cuidadosamente. Primero, plantaré pilares en cada esquina, murmuró. Los pesados troncos se hundieron en el suelo con un golpe sólido mientras los plantaba firmemente en su lugar. ¿Cómo llaman a esto? ¿Libre albedrío?, se preguntó, una leve sonrisa tirando de sus labios. A pesar del sudor en su frente, había ligereza en su corazón. De todas formas, es divertido. ¿Es porque es la primera vez que construyo mi propia casa?, pensó, sintiendo una sensación de satisfacción desconocida.
Se movió rápidamente, casi como un borrón, colocando una tabla tras otra con precisión constante, enderezando la base de la estructura. Paso a paso, la casa comenzaba a tomar forma. Examinó la sustancia verde pegajosa que resumaba en su mano, su textura viscosa burbujeaba débilmente. Construyendo paredes, murmuró. Como no había clavos para usar, tuvo que improvisar. Con un firme asentimiento, decidió, usaré moco de monstruo tipo caracol en su lugar. Presionó cuidadosamente los troncos usando el moco verde espeso como adhesivo. Una vez que se endurezca, pensó, será tan sólido como una roca. Una leve sonrisa cruzó su rostro mientras agregaba, impermeabilización, en cierto modo, mientras el cielo brillante, los rayos dorados se derramaban mientras las hojas crujían suavemente en la brisa. Ahora, para los toques finales, murmuró, listo para completar su trabajo. Levantó la vista con una sonrisa de satisfacción, con las manos en las caderas mientras la luz del sol brillaba sobre él. Bien, dijo con seguridad. La mayoría de los monstruos ni siquiera se atreverán a acercarse. MC se paró con orgullo frente a la pequeña cabaña de madera, sus paredes reforzadas con moco de monstruo tipo caracol y decoradas con seda de capullo de larva de gusano de seda. A pesar de su inusual construcción, sonrió con satisfacción. Bastante acogedor. Me gusta, dijo, claramente complacido con su trabajo. Se quedó pensando mientras examinaba su trabajo. Pero le falta algo, murmuró para sí mismo, con el ceño ligeramente fruncido. Sentía que faltaba algo, aunque no podía precisar inmediatamente qué era. Se preguntó a sí mismo, ¿cómo era una casa humana normal? Su mente se remontó al recuerdo de un aula. Un profesor estaba al frente, señalando una proyección en la pantalla. ¿Ven? Así era una casa normal antes de que se abriera la puerta, explicó el profesor. Mientras los estudiantes observaban la imagen de una casa normal con personas y un perro en el patio, recordó las imágenes de los videos educativos que había visto en el laboratorio. En esas grabaciones, las familias a menudo se reunían felices en sus patios, los niños reían, los padres sonreían e incluso las mascotas jugaban. Miró a la distancia, observando el patio vacío. Dicho esto, no puedo criar perros del mundo humano en el reino de los demonios. Se admitió a sí mismo, dándose cuenta de la dura realidad de su situación. Arrodillándose y presionando su mano contra el suelo, murmuró para sí mismo, ¿plantas? ¿Debería hacer un huerto? ¿Pero qué puedo plantar siquiera en el reino de los demonios? Sus ojos se abrieron en señal de comprensión, y con una repentina chispa de inspiración, algo acababa de venir a su mente. De repente recordó algo importante. Había una montaña nevada cerca, pensó, con los ojos iluminados ante la idea. Entonces, con una chispa de emoción, se preguntó en voz alta, ¿debería plantar mandrágora? Mientras la nieve giraba ferozmente alrededor del imponente pico, la montaña estaba envuelta en una implacable tormenta de nieve. Los vientos helados aullaban como advirtiendo a cualquiera que se atreviera a acercarse. El hábitat de mandrágora se encuentra en los picos más profundos y densos en Maná de las montañas nevadas. Pero nuestro MC caminó descalzo por el terreno helado, con copos de nieve arremolinándose a su alrededor, murmuró para sí mismo con un escalofrío. Hablando de eso, realmente está nevando mucho, como se esperaba de una montaña nevada. La nieve cayó pesadamente a su alrededor mientras miraba el cielo gris. Un recuerdo lejano resurgió. Estaba nevando tan fuerte el día que me secuestraron también en el laboratorio, pensó, el amargo recuerdo pesándole como los copos helados que se posaban en su cabello y hombros. El recuerdo se reprodujo vívidamente en su mente. En ese momento, en aquel entonces, hacía tanto frío que realmente pensó que ser secuestrado era un alivio. Mirando hacia atrás, hay algunos puntos buenos sobre convertirse en una quimera, pensó. A diferencia de antes, cuando el frío podía arrebatarle la vida, ahora no sentía nada de su mordisco. El hambre y la congelación, que alguna vez fueron amenazas constantes, ya no eran preocupaciones. Era una especie de consuelo sombrío, pero un consuelo al fin y al cabo. La nevada comenzó a amainar. La que una vez fue una ráfaga cegadora ahora se redujo a copos a la deriva que se balanceaban suavemente en el viento. De todos modos, a juzgar por el maná que siento, debo estar casi allí, pensó. Se detuvo en seco, con la mirada fija en el pequeño grupo de vibrantes plantas verdes que brotaban entre la nieve, con sus hojas brillantes a pesar del frío. Lo encontré, murmuró con alivio. Afortunadamente, no fue un viaje perdido. MC sabe que las plantas frente a él tienen una naturaleza frágil. Las mandrágoras son monstruos como peces luna, altamente vulnerables al estrés. Pueden morir incluso por los cambios ambientales más pequeños. MC se agachó en la nieve, examinando cuidadosamente las plantas. Si voy a reubicarlos, supongo que los individuos más jóvenes y adaptables serían mejores, ¿verdad? Murmuró para sí mismo. Con una decisión medida, concluyó, solo 3 raíces serían suficientes. Mientras arrancaba la mandrágora del suelo, se dio cuenta de inmediato. Van a gritar. Debería haberme tapado los oídos.
mientras sacaba la planta del suelo, en lugar de un grito, la pequeña mandrágora emitió un sonido suave. La pequeña criatura se movió en su mano, con su cabeza frondosa balanceándose y su cuerpo redondo cubierto de trozos de tierra. Parpadeó sorprendido y pensó, ¿qué es esto? Con cuidado, sacó otra mandrágora. La pequeña criatura parpadeó y emitió un sonido suave. La miró sorprendido y pensó, una más. Se quedó mirando a la pequeña criatura en su mano y pensó con incredulidad. Esta también. La pequeña mandrágora se movió ruidosamente, sorprendiéndolo aún más. Miró a las pequeñas criaturas con incredulidad y pensó, de ninguna manera. ¿Lo son? Las pequeñas mandrágoras se movieron en sus manos, haciendo ruidos suaves. Observándolos de cerca, se preguntó, ¿están hablando dormidos? Era bien sabido que el grito de la mandrágora es en realidad un fenómeno que ocurre solo cuando los humanos las cultivan artificialmente. Se reveló que en el mundo humano de baja maná, cuando las mandrágoras se someten a un estrés extremo, si se sacan a la fuerza, emiten un grito aterrador y mueren como resultado. MC observó que, dado que este era el reino de los demonios, las mandrágoras no gritaban cuando las sacaban. Sin embargo, lo que le desconcertaba era su falta de resistencia. En este punto, deberían haber estado luchando desesperadamente por escapar, sin embargo, permanecieron quietos. De repente se dio cuenta de la razón detrás del comportamiento inusual de las mandrágoras. En lugar de resistirse, parecían reconocerlo como pariente porque también se habían implantado células de mandrágora en su cuerpo. Con calma, guardó las pequeñas mandrágoras, aliviado por lo fácilmente que lo aceptaron. Con una leve sonrisa, pensó que esto había salido bien. Después de todo, era mejor para ellos si se sentían menos estresados. MC comenzó a imaginar las posibilidades para el futuro. Una vez que las mandrágoras hubieran crecido bien, pensó, tal vez podría pedirles algunos arcillos de raíz para preparar té o incluso disfrutar de sus frutos como bocadillos. El pensamiento lo hizo sonreír mientras lo imaginaba vívidamente. De repente recordó un hecho importante. Si la fruta de la mandrágora se recogía por la fuerza, se volvería extremadamente venenosa. Al darse cuenta de esto, concluyó que tendría que persuadirlos amablemente en lugar de intentar tomarlo por la fuerza. MC estaba de pie en el acantilado nevado, con los ojos entornados mientras escuchaba atentamente. Desde la distancia, débiles gritos resonaron a través de las montañas. Parece que hay cazadores cerca, murmuró. Aunque no estaba seguro de su propósito, no podía entender por qué alguien se arriesgaría a aventurarse en una montaña nevada tan peligrosa. Sonrió con un brillo confiado en sus ojos. Girándose ligeramente, preguntó en voz alta, casi en broma, ¿debería ir a buscar rápidamente algo de piedra de portal? Por otro lado, dos hombres estaban peleando contra algo. Uno de los hombres apretó los dientes con furia, gritando, «Maldita sea, usarnos como cebo y huir». Su compañero, agarrando su arma con fuerza, respondió con urgencia, «Vuelven a venir». La tensión en sus voces reveló cuán grave se había vuelto su situación. Desde la oscuridad del bosque nevado, criaturas monstruosas se abalanzaron sobre los cazadores con una velocidad aterradora. Los dos hombres en el suelo se prepararon, con las armas en alto, pero el número abrumador de bestias era demasiado. Una monstruosa bestia de nieve se abalanzó hacia adelante, con sus fauces abiertas de forma antinatural. Dentro de sus fauces, hileras de colmillos afilados como navajas brillaban. Pero lo que era aún más horripilante eran los tentáculos carnosos y retorcidos que se extendían desde su garganta. Los cazadores ahora estaban cara a cara con una pesadilla mucho más allá de su imaginación. Un hombre extendió su mano hacia adelante, invocando una barrera azul brillante que bloqueó a las bestias que cargaban. Las criaturas se estrellaron contra el escudo con fuerza, pero él apretó los dientes y se mantuvo firme, esforzándose bajo el impacto. El sudor corría por el rostro de ese hombre mientras apretaba los dientes, con su expresión llena de tensión y miedo. Su fuerza estaba fallando, y con voz temblorosa, murmuró, «No es bueno». Las grietas comenzaron a extenderse por la barrera, brillando débilmente bajo la presión. Sus manos temblaban con esfuerzo mientras se daba cuenta con miedo, la barrera se romperá pronto. Las grietas en la barrera brillante se extendieron rápidamente mientras la fuerza del hombre flaqueaba. Gotas de sudor rodaban por su rostro mientras el arrepentimiento llenaba sus pensamientos. Se maldijo a sí mismo en silencio. Debería haberme limitado a trabajos ocasionales. ¿Por qué me ofrecí siquiera a encontrar la quimera? La barrera finalmente se hizo añicos en fragmentos brillantes, dispersándose en el aire. El hombre gritó en pura desesperación, su voz quebrándose, «¡Ayuda!», mientras las bestias monstruosas se abalanzaban hacia él. Justo entonces, una luz brilló en el cielo. Se estrelló desde el cielo, seguido de una explosión ensordecedora. El suelo estalló, lanzando tierra y piedra al aire mientras las ondas de choque arrasaban el campo de batalla. Los monstruos, bestias salvajes parecidas a conejos con ojos sedientos de sangre, gruñeron y gruñeron, rodeando a los dos hombres atrapados en el caos.
Un soldado, apenas capaz de mantenerse en pie, tembló mientras levantaba su arma, mientras que el otro estaba sentado en la nieve, con los ojos muy abiertos y paralizado por el terror. Su voz se quebró mientras tartamudeaba. ¿Qué es eso? Desde el interior del humo arremolinado, una silueta ominosa comenzó a emerger lentamente. A través del denso humo, los soldados entrecerraron los ojos en estado de shock. Uno de ellos tartamudeó con incredulidad, dándose cuenta de que la silueta oscura no era una bestia, sino una figura humana que emergía lentamente de la neblina. Fuera del polvo y el humo, finalmente apareció un RMC. Su rostro estaba tranquilo e ilegible, su silencio llevaba más peso que las palabras mientras estaba allí de pie. Entrecerró los ojos al ver a la criatura frente a él. Parecía un conejo de nieve, pero su mirada feroz y sus afilados colmillos revelaban que era todo menos ordinario. Pero el lugar congelado del conejo de nieve, cuando una presencia ominosa se cernía sobre el MC, liberó su instinto asesino, y una figura sombría masiva con ojos brillantes apareció, su aura aterradora llenando el aire. Los conejos de nieve gritaron de terror, sus gritos resonando a través del bosque helado. El pánico se extendió entre ellos mientras saltaban y se dispersaban en todas direcciones, tratando desesperadamente de escapar. Los dos cazadores se quedaron mirando en estado de shock, con incredulidad escrita en sus rostros. Uno agarró su brazo herido. Su voz temblorosa dijo, «Es imposible. Un monstruo de clase B huyendo tan pronto como lo ve». En el momento de silencio que siguió, un cazador expresó gratitud, diciendo lo agradecidos que estaban por haber sido salvados. Uno de los cazadores se presentó como Kim Taeon y señaló a su compañero, Oh Seon-Hu. Con un tono respetuoso, le preguntó a MC su nombre. MC respondió con calma que es Chaeyeon-Do-Bon. La mente de Kim Taeon corrió mientras estudiaba al MC frente a él. Chaeyeon-Do-Bon, nunca había oído ese nombre antes, pensó. El atuendo harapiento del MC solo profundizó su sospecha. ¿Qué pasa con esa ropa? ¿Podría ser un cazador solitario? MC no pudo evitar preguntar, ¿por qué están aquí? Por su apariencia, claramente parecían un cazador de clase D. No había forma de que no supieran lo peligrosa que era la montaña nevada. Un cazador dudó antes de responder que esto se debe al dinero. Le dijeron a MC que se había emitido una solicitud para capturar una quimera viva. Se dijo que la recompensa ofrecida era sustancial. Al escuchar esto, los ojos de MC se agudizaron mientras murmuraba en voz baja para sí mismo. Una quimera, explicó uno de los cazadores con una risa que un sujeto de prueba había escapado del laboratorio. Se decía que era algún tipo de criatura máquina, y mientras huía, supuestamente saltó a un portal. Al escuchar esto, MC pensó para sí mismo con alivio, si es una criatura máquina, entonces no me están buscando a mí. MC se decidió, pensando para sí mismo, debería tomar la piedra del portal e irme. MC luego preguntó con sospecha, ¿pero dónde están tus bolsas? No viniste al reino demoníaco con las manos vacías, ¿verdad? La piedra de la puerta, uno de los cazadores inventó rápidamente una excusa, tartamudeando. Los miembros de ese equipo, esos tipos tomaron todo y huyeron, agarrándose su hombro herido. El hombre apretó los dientes y gritó, lo tenían previsto desde el principio. Interiormente, lamentó no haberse dado cuenta antes, pensando, debería haberlo notado cuando ese cazador de clase B se ofreció a dejarme unirme. Esos cazadores traicioneros se rieron y huyeron, dejando monstruos a su paso. Al escuchar eso, MC pensó para sí mismo, entonces la piedra de la puerta está con ellos. Los cazadores nerviosos, con sus cuerpos temblando de agotamiento, suplicaron a MC, ¿no tienes planes de regresar? Estamos casi a nuestro límite, ya ves. Uno tartamudeó desesperadamente. El otro añadió, sabes bien lo que sucede cuando te contaminas con maná, ¿verdad? Lo miraron con una mezcla de miedo y urgencia, esperando misericordia. Bueno, el tiempo que un cazador podía resistir en el reino demoníaco variaba mucho dependiendo de su grado de despertar. Si no regresaban al mundo humano a tiempo para purificar el maná dentro de ellos, la mayoría inevitablemente moriría. Pero había una anomalía. Nuestro MC era la excepción. Ambas voces desesperadas de los cazadores resonaron. Uno pregunta que, si no puede llevarlos al mundo humano, añadiendo que su esposa embarazada está en casa. Claro, MC no los estaba escuchando y estaba usando sus poderes para buscar a los otros cazadores. Los encontré, murmuró, fijando sus objetivos con un enfoque inquebrantable. La súplica desesperada de los cazadores fue interrumpida repentinamente. Con una explosión atronadora, MC se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. La fuerza dejó un profundo cráter detrás. Los dos cazadores se congelaron, con los ojos muy abiertos, mientras Cheon-Do-un saltaba repentinamente al cielo con una velocidad increíble. Los cazadores entraron en pánico y gritaron tras él. Señor Cheon-Do-un, uno de ellos gritó en shock. ¿A dónde vas? El otro gritó, sus voces llenas de confusión y desesperación. Por otro lado, el pequeño robot estaba huyendo, con sus ojos brillantes fijos en la brillante raya. No dijo una palabra,
Solo una pausa silenciosa, como si estuviera procesando todo lo que acababa de presenciar. El pequeño robot llegó al borde del nevado acantilado, con sus pequeñas huellas detrás de él. Desde arriba, contempló el oscuro bosque lleno de espinas de abajo. La nieve cayó suavemente, pero la extraña vista de las sombras retorcidas lo hizo cauteloso. El robot notó silenciosamente para sí mismo que este lugar parecía muy peligroso. Desde atrás, un grupo de cazadores vio al pequeño robot de pie delante en el nevado acantilado. Aprovechando el momento, uno de ellos gritó que esta era su oportunidad e instó a todos a capturarlo rápidamente. Sin dudarlo, todos cargaron hacia adelante, con escudos y armas listos. El pequeño robot giró ligeramente la cabeza, sus ojos brillantes fijos mientras débiles chispas se encendían alrededor de su estructura. En un tono tranquilo pero ominoso, murmuró, cosas peligrosas. La transformación del robot fue repentina. Sus ojos amarillos antes cálidos ahora ardían con un siniestro brillo rojo. Chispas carmesí y energía violenta crepitaron alrededor de su cuerpo mientras su forma cambiaba a una versión más oscura y amenazante de sí mismo. El sistema del robot se activó, su voz fría resonando solo una orden. Su único propósito ahora era claro, eliminar todo a su paso. 4 guerreros atacaron al robot juntos. Uno saltó desde arriba con un escudo en la mano. Otro se abalanzó con una espada púrpura brillante. Una mujer rodeada de un aura mágica se apresuró hacia adelante, mientras que un hombre con una pesada espada cortó ferozmente desde el suelo. El robot, con su cuerpo brillando con energía roja, levantó su brazo para defenderse contra su asalto combinado mientras la batalla explotaba a su alrededor. Algún tiempo después, nuestro MC llegó a ese lugar. Miró hacia adelante con sorpresa. Con voz preocupada, se preguntó si había llegado un poco demasiado tarde. Caminó a través de la nieve manchada de sangre, notando el equipo abandonado esparcido alrededor. Por la escena y una piedra de retorno flotando en el aire, se dio cuenta de que todos los cazadores ya habían huido. Los cazadores incluso habían dejado atrás su equipaje en su prisa por escapar. En el suelo, mezcladas entre las manchas de sangre, estaban tanto pequeñas huellas infantiles como las huellas de animales. Viendo eso, MC se preguntó si la criatura había estado luchando contra esos cazadores mientras cambiaba su forma. Recordó que esos cazadores le dijeron que un sujeto experimental había escapado del laboratorio. Era una criatura mecánica, y durante su escape, se transformó y saltó a una puerta antes de desaparecer. La criatura fue creada a partir de metal líquido, lo que le permite cambiar libremente su forma. Sin embargo, dado que el material era raro, se hizo pequeño, aproximadamente del tamaño de un niño o un perro grande. MC pensó en la criatura mecánica. El hecho de que lograra dominar a 5 cazadores de rango B por sí solo fue realmente impresionante. Por otro lado, Qin Yao gritó urgentemente, diciéndole a Xian Yu que saliera de eso. Xian Yu, débil y tembloroso, dijo que estaba acabado, explicando que todo su cuerpo estaba contaminado con energía demoníaca. Qin Yao se negó a aceptarlo, gritándole que no dijera tonterías y recordándole que su hijo iba a nacer el próximo mes. Con sangre goteando de su boca, Seon Ho rogó débilmente a Qin Yao que le dijera a su esposa que lo sentía. Lágrimas corrían por el rostro de Qin Yao mientras gritaba desesperadamente, rogándole a Seon Yu que aguantara solo un poco más. Mientras la desesperación llenaba el aire, Qin Yao se preguntó si los milagros realmente existían. En ese momento, una figura brillante dio un paso adelante, su pie tocando el suelo como una señal de esperanza que se abría paso entre la oscuridad. Con lágrimas aún corriendo por el rostro de Qin Yao, sus ojos se abrieron en shock cuando una repentina luz radiante apareció ante él. Cuando la luz dorada se aclaró, los ojos de Qin Yao se abrieron con incredulidad. De pie frente a ellos estaba Cheon Do-bon, llevando un enorme paquete en su espalda. Se sorprendieron al ver que el paquete que llevaba era su equipaje perdido. Inmediatamente, Qin Yao se apresuró hacia adelante yendo hacia Cheon Do. Cayó de rodillas en la desesperación, su voz temblaba mientras suplicaba. Le rogó a Cheon Do-bon que lo salvara, sus gritos resonando a través del nevado bosque. Cheon Do-bon se quedó allí sorprendido de verlo. Qin Yao dijo que sabe que en el reino demoníaco sin ley, una vez que se toma, se acabó. Así que cayó de rodillas y saca dinero con manos temblorosas explicando que él y Seonsu habían traído 2 cheques por valor de 10.000.001 cada uno, llamándolo el valor de sus vidas. Con desesperación en su voz, suplicó, rogando comprar solo una piedra de la puerta. Las palabras de Qin Yao resonaron. Le dijo a MC que si no regresaban ahora, la muerte era segura. Los ojos de Chae Yeon Do-bon se dirigieron a los cheques temblorosos en las manos del hombre. 20.000.000 de wons, murmuró, con una expresión ilegible. Chae Yeon Do-bon pensó para sí mismo que no podía usar el dinero ahora mismo, pero definitivamente sería útil una vez que fuera al mundo humano más tarde. Así que Chae Yeon Do-bon saca una piedra de puerta y la rompió liberando su energía.
Kim Yao se inclinó profundamente, agarrando la mano de Cheon-doogun con gratitud mientras el portal de retorno brillante se arremolinaba detrás de ellos. Con voz temblorosa, dijo que nunca olvidaría este favor por el resto de su vida. Mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, Cheon-doogun miró silenciosamente la pila de dinero en su mano, con el rostro tranquilo e ilegible, mientras que Kim Yao se volvió hacia Sang-yu, pidiéndole que se levantara rápidamente, diciendo que si iban rápido, podrían vivir. Pero antes de que se vayan, Cheon-doogun les preguntó si una piedra de puerta cuesta alrededor de 200.000 wons en el mundo humano. Kim Yao, apoyando al herido Xianghu, parecía desconcertado y respondió que las piedras de puerta ahora cuestan alrededor de 1.000.000 de wons y cuestionó por qué Chae Yeon-doogun estaba preguntando. Al escuchar eso, Chae Yeon-doogun extendió su mano hacia Xianghu y agarró su hombro diciendo, simplemente siente que recibió demasiado. Cheon-doogun sonrió mientras una tenue energía azul comienza a arremolinarse alrededor de sus dedos. Con un tono tranquilo, les dijo que les daría algo más como cambio en su lugar. Justo cuando dijo eso, una oleada de energía azul brillante estalló alrededor de Cheon-doogun, arremolinándose como llamas y sacudiendo el aire. Ambos cazadores lo miraron en estado de shock. Llamas azules de maná se arremolinaban violentamente en el aire mientras Cheon-doogun liberaba su poder. Kim Yao se dio cuenta de que Cheon-doogun está inyectando maná, cubriendo su rostro de la abrumadora energía. Gritó pidiéndole a Cheon-doogun que espere porque sabe que inyectar maná era un acto tan peligroso que incluso los cazadores de rango lo evitaban. Si el flujo de maná chocaba y se enredaba, el núcleo de maná podría romperse, causando que ambos individuos murieran instantáneamente. El peligro era evidente. Kim Yao sabe que si esto continúa por más tiempo, ambos perecerán indudablemente. Pero cuando el flujo de maná se detuvo, Seng-su miró sus manos en estado de shock. Un brillo cálido lo rodeó cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. La energía demoníaca dentro de él había sido completamente purificada. Con entusiasmo, abrazó a Kim Yao cuyos ojos se abrieron con sorpresa y alivio. Seng-su gritó de alegría, gritando que estaban vivos. Ambos habían sobrevivido. Pero en el fondo, Kim Yao todavía luchaba por creerlo, susurrándose a sí mismo que tal cosa debería haber sido imposible. Cuando Cheon-doogun se volvió para irse, Song-ju detrás de él cayó de rodillas en señal de gratitud. Le agradeció con ojos llorosos, jurando nunca olvidar el favor, mientras que Kim Yao apenas podía creer lo que acababa de suceder. Cheon-doogun había purificado la energía demoníaca inyectando maná, algo que se creía imposible sin una cantidad abrumadora de poder. Después de presenciar lo imposible, un solo pensamiento resonó en sus mentes: ¿quién es exactamente el señor Cheon-doogun? Por otro lado, Cheon-doogun caminó constantemente con un gran paquete atado a su espalda. Su expresión era tranquila mientras dejaba escapar una reflexiva perdida en sus propios pensamientos. Cheon-doogun llegó a su pequeña casa de madera, aliviado de ver que ningún intruso la había perturbado. La miró con cariño. Pensó que había sido una salida satisfactoria, especialmente porque había obtenido algunos ingresos inesperados. Cheon-doogun miró al pequeño mandragora atado a su cintura que se había despertado. Al ver sus hojas caídas, se preguntó si el largo viaje lo había agotado. Cheon-doogun se arrodilló frente a su pequeña casa, plantando cuidadosamente esos mandragora en el suelo. Mientras trabajaba, pensó para sí mismo que esto debería ser suficiente. Pero cuando el pequeño mandrágora se balanceaba en el suelo, sus rostros sombríos dejaron escapar sonidos bajos e infelices, mostrando claramente su insatisfacción. MC notó la pequeña expresión infeliz de mandrágora y frunció el ceño. Se preguntó en voz alta que no les gustaba. Tal vez están molestos porque su casa ha sido movida por la fuerza. Entonces, pensando más allá, supuso que podrían tener hambre de ser llevados sin tierra. Cheon-doogun extendió su mano, dejando que un suave brillo azul de maná fluyera de las yemas de sus dedos hacia el suelo, preguntándole a la pequeña mandrágora, ¿debería darles algo de maná? Porque generalmente lo disfrutaban. La pequeña mandrágora comenzó a brillar de alegría, respondiendo felizmente al maná que habían recibido. Al ver esto, Cheon-doogun comentó que parecían más a gusto ahora, pero Cheon-doogun de repente sintió algo inusual. Entrecerrando los ojos, pensó para sí mismo, esta presencia, se siente familiar. Cheon-doogun se dio cuenta de que es el robot que los cazadores han estado persiguiendo. Era una pequeña criatura mecánica, agarrando ramas como para camuflarse. Confundido, MC se preguntó, ¿qué negocio tiene una máquina como esa conmigo? Cheon-doogun decidió no pensar demasiado en ello. Con calma, pensó para sí mismo que, bueno, si realmente tiene negocios con él, se mostrará tarde o temprano. Cheon-doogun miró la pila de dinero y pensó para sí mismo que no había prisa. Lo guardaría por ahora y solo lo usaría cuando realmente lo necesitara más tarde. Luego se sentó dentro de la cabaña de madera y desempacó la mochila de esos cazadores. Dentro había ollas y muchos suministros. Los miró y pensó para sí mismo que era hora de organizar el equipaje que había traído.
Cheon-doo comenzó a revisar sus pertenencias una por una. Tenía un quemador portátil y un juego de ollas, perfecto para cocinar al aire libre mientras hacía senderismo, acampaba o pescaba. También había 8 piedras de puerta, elementos que permitían el libre tránsito entre el mundo humano y el reino de los demonios. Sacó algo de ropa de repuesto, aunque estaban contaminadas con polen y necesitaban lavarse antes de usarlas. Por último, tenía 2 sacos de dormir y una manta, esenciales para mantenerse caliente por la noche. Al ver todo esto, pensó para sí mismo que esos cazadores habían venido muy bien preparados, lo cual definitivamente fue algo bueno para MC. Cheon-doo recogió un paquete rojo y se dio cuenta de que era ramen. Una ola de nostalgia lo golpeó mientras se preguntaba si la última vez que lo había comido fue cuando era un niño que vivía en el orfanato. Cheon-doo sonrió mientras sostenía el paquete de ramen en sus manos. Sintiendo el hambre en su estómago, pensó que era el momento perfecto. Con una chispa de anticipación, decidió intentar cocinar ramen. Cheon-doo leyó la receta de ramen, que le indicaba llenar 500 mililitros de agua. De pie junto al río con una olla en sus manos, se preguntó si debería simplemente estimar la cantidad por peso. Mientras Cheon-doo estaba de pie junto al río con su olla, listo para recoger agua, un chapoteo repentino rompió la superficie. Peces de aspecto feroz con aletas afiladas saltaron hacia él. Cheon-doo, que sostenía la olla de agua, recordó que la gente suele añadir ingredientes extra al cocinar ramen. Pensó que el ramen sabría delicioso con pescado, y así golpeó con el dedo matando al pez al instante. La receta sugería añadir ingredientes como huevos o cebollas verdes para un mejor sabor. Cheon-doo notó algo de hueva y pensó que debería estar bien usarla como reemplazo de los huevos. Como no había cebollas verdes alrededor, Cheon-doo decidió usar otras verduras que encontró, pensando que funcionaría igual de bien. Cheon-doo terminó de recoger todos los ingredientes y los colocó en la olla. Con todo listo, decidió que era hora de volver. Mientras Cheon-doo regresaba con la olla en la mano, un pie metálico apareció detrás de él. Era el pequeño robot que miraba con asombro, con los ojos brillantes muy abiertos y las hojas crujiendo levemente en su cabeza, sosteniendo su estómago como si estuviera abrumado. Murmuró con incredulidad, «Ese hombre está cocinando». Cheon-doo encendió el fuego debajo de la olla, observando cuidadosamente cómo se elevaban las llamas. Mientras miraba las instrucciones, frunció el ceño ligeramente, dándose cuenta de que no mencionaban cuando se debía agregar el pescado. Cheon-doo estaba de pie junto a la mesa de madera que acababa de fabricar con un tronco hace unos momentos. Mirando la olla, se encogió de hombros y decidió, «Supongo que lo herviré todo junto», mientras echaba los ingredientes para que se cocinen. Pero cuando el olor de su cocina se cernió sobre las mandragaras cercanas, sus pequeños cuerpos temblaron, se crisparon incómodamente al oler el extraño aroma. El extraño aroma se desplazó por el aire, abriéndose paso entre los árboles mientras la luz del sol se filtraba a través de las hojas. El pequeño robot captó el aroma a la deriva, sus sensores se crisparon mientras la baba goteaba de su boca. «Olor a cocina», murmuró, claramente atraído hacia la fuente. «Yo también quiero comerlo». «¿Cómo?», murmuró, sus pasos siguiendo el rastro a pesar de saber que no fue construido para tales deseos. Sus recuerdos se agitaron, atando el aroma presente a algo vislumbrado hace mucho tiempo. Su cuerpo se transformó porque vio en el laboratorio que a los humanos les gustan los perros y que los humanos ayudan si sienten lástima, así que se transformó en un perro de aspecto lastimero cuya pata está herida. Robot soltó un suave gemido al acercarse. Cheon-doo, sentado a la mesa, miró con expresión perpleja. Recordó que esta criatura mecánica lo ha estado siguiendo desde entonces. Mientras miraba al robot, se preguntó si el robot se transformó en un perro solo para bajar su guardia, y está fingiendo estar herido a propósito, tratando de despertar simpatía. Por sus acciones solamente, el protagonista principal podía decir que parecía una criatura joven, una que aún no entendía mucho. El perrito ladró felizmente, moviendo la cola con inocente entusiasmo. Viendo que el protagonista principal frunció el ceño pensativo, ¿cómo diablos escapó una criatura como esta del laboratorio y llegó hasta el reino demoníaco? El protagonista principal miró la comida y dijo que parecía lista. Le preguntó al perrito si también quería un poco. El perro ladró alegremente en respuesta. Cheon-doo tomó sus palillos y miró la comida, mientras el perrito miraba ansiosamente el tazón, babeando con ojos brillantes. Cheon-doo miró el extraño plato burbujeante lleno de ingredientes raros y se preguntó si debería intentar comerlo. Se sentó a la mesa, comiendo de la olla con sus palillos, mientras que el perrito mordisqueaba alegremente su propia porción de un plato junto a él. Cuando probó la comida, sus ojos se abrieron con sorpresa, el sabor lo abrumó. Junto a él, el perrito inclinó la cabeza confundido, todavía masticando, mientras los pensamientos de Cheon-doo resonaban. Este sabor es un recuerdo del pasado que surgió en su mente. Recordó estar sentado en el suelo con sus amigos, todos reunidos alrededor de una olla humeante de ramen.
Sus rostros estaban llenos de alegría mientras reían y charlaban. Cheon-doo sorbió los fideos calientes, el sudor corría por su rostro. Sus mejillas se enrojecieron y el vapor se elevó a su alrededor mientras luchaba contra el calor, pero su expresión mostraba puro disfrute. Cheon-doo sonrió suavemente mientras probaba los fideos, pensando para sí mismo que así era como solía saber. En ese momento, recordó el ramen que había comido cuando tenía solo 7 años. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, las sombras se extendían por el bosque. Desde dentro de los árboles, la débil voz de Cheon-doo resonó solo una palabra: delicioso. Después, Cheon-doo se quedó con las manos en las caderas, mirando al perro. Le dijo que si había terminado de comer, podía irse ya que él necesitaba limpiar. El perro luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse mientras cojeaba con una pata, al ver que Cheon-doo señaló que el perro había estado cojeando con la pata izquierda antes. El perro se congeló en estado de shock, dándose cuenta de que lo habían atrapado. Con una mirada avergonzada, rápidamente cambió la pata con la que estaba cojeando y se alejó mientras Cheon-doo observaba con una sonrisa cómplice. Luego Cheon-doo fue a una cascada. Después de terminar de lavar los platos, se preguntó si debería comenzar a lavar la ropa a continuación. Mientras frotaba la ropa junto al agua, pensó en cómo no tenía buenos recuerdos cuando se trataba del polen. Aún así, sabía que no podía seguir viviendo solo con ropa de cuero para siempre. Con un pequeño suspiro, se recordó a sí mismo que no era un hombre de las cavernas. Pensó cuidadosamente para sí mismo que si golpeaba la ropa con demasiada fuerza con el palo, podría romperse. Así que decidió golpear suavemente mientras los lavaba. Pero a pesar de su pensamiento anterior de ser gentil, terminó golpeando la ropa con un poco demasiada fuerza. El suelo se agrietó, las rocas volaron y el impacto sacudió la orilla del río, dejándolo sorprendido por lo que acababa de suceder. El palo golpeó el suelo con una fuerza abrumadora, dejando grietas y escombros esparcidos por todas partes. Se quedó mirando en silencio la destrucción, sin palabras ante su propia fuerza. Se aclaró la garganta e intentó mantener la calma. Aunque una tela se había destruido, se aseguró a sí mismo que estaba bien porque todavía quedaba una más. Pero entrecerró los ojos y miró a su lado confundido. Esta vez, ese pequeño robot había cambiado su forma a una roca. Se preguntó por qué ese pequeño robot seguía siguiéndolo. Recordó que mientras comía ramen y lavaba los platos después, el extraño robot apareció de nuevo, flotando cerca como si lo estuviera observando. Incluso cuando se detuvo a admirar las flores que parecían forsythia, el pequeño robot apareció una vez más. Cambió su forma y se acercó, pero nunca hizo nada especial, solo siguió en silencio. El pequeño robot, disfrazado de tronco, de repente se congeló de sorpresa cuando una abeja voló cerca de su cara, haciéndolo retroceder con los ojos muy abiertos. Entró en pánico cuando una abeja zumbó cerca de él. Aterrorizado, gritó, «abeja», y huyó tan rápido como pudo, claramente asustado por el pequeño insecto. El pequeño robot gritó que odiaba a las abejas. Observando su reacción, parecía que su edad mental no era mayor que la de un niño menor de 5 años. El pequeño robot hablaba de una manera mecánica y torpe, sus palabras rígidas y antinaturales, dejando claro que no estaba completamente desarrollado en cómo se comunicaba. Cheon-doo se dio cuenta de que la joven quimera había sido obligada a que le inyectaran conocimiento. Debido a esto, mostró un comportamiento torpe y reacciones extrañas, que eran efectos secundarios comunes en las quimeras jóvenes. Cheyenne-do miró las flores y comentó, aunque un poco torpemente, que las flores de forsythia eran bonitas. Actuó como si no viera al pequeño robot. El pequeño robot asomó por detrás de las flores, mirando tímidamente. Luego, algo más tarde, Cheon-doo soltó un suspiro, dándose cuenta de que lavar la ropa era más difícil de lo que esperaba. Aún así, levantó la camisa limpia y brillante con una pequeña sensación de logro. Miró la camisa recién lavada en sus manos y se sintió aliviado. Al menos había logrado salvar a esta. Notó que la camisa parecía un poco pequeña para que él la usara. Como la había lavado con tanto cuidado, sintió que era un desperdicio. Decidiendo no tirarla, la colgó a un lado. Luego pensó que era hora de ir a revisar las mandrágoras. Mientras él va a revisarlas, el pequeño robot, disfrazado de roca, permaneció en silencio, solo sus ojos brillantes mostraban signos de vida. El pequeño robot agarró la camisa mojada, pensando que, como el hombre usaba ropa, él también debería. El pequeño robot se puso la camisa mojada y dijo con orgullo que también usaba ropa, tratando de imitar al hombre. El pequeño robot declaró felizmente que ahora le pertenecía. Se paró con orgullo, brillando de emoción. Una luz dorada rodeó a la criatura cuando su forma comenzó a cambiar. Apareció un cabello castaño brillante y ondulado, brillando hermosamente en la transformación. La luz dorada continuó brillando mientras la transformación continuaba. Desde dentro de la ropa brillante, apareció una mano humana, apretada fuertemente en un puño. La transformación se completó.
El pequeño robot ahora estaba en una forma humana completa, con un largo cabello castaño ondeando detrás y los puños descansando con orgullo en sus caderas. Se sentía perfecto, como si esta forma fuera su verdadero yo. Por otro lado, Cheondu miró a las pequeñas mandrágoras con preocupación. Seguían actuando débiles, sus hojas caían como si se marchitaran. Sus raíces también parecían secas, haciéndole preguntarse por qué seguían terminando así. Le pareció extraño ya que estaba seguro de que había arrancado todas las malas hierbas al preparar el campo. Mientras trabajaba, de repente notó algo inusual y murmuró, ¿qué es esto? Mientras labraba la tierra, todo tipo de cosas comenzaron a salir del suelo. Se dio cuenta de que debería haber sido más amable al trabajarlo. Conmocionado, pensó en cómo casi había lastimado a las pequeñas mandrágoras por error. Pensó en hacer un huerto adecuado en ese lugar. Estimando el tamaño, se preguntó si un área tan grande como su casa sería suficiente. Justo entonces, notó que algo aparecía detrás de él. Miró hacia atrás y vio a una joven con cabello largo y suelto asomarse tímidamente detrás de un árbol. Sus brillantes ojos dorados se abrieron con curiosidad mientras saludaba suavemente, «Hola». Cheondu pareció sorprendido al reconocer inmediatamente que es el pequeño robot. Pensó para sí mismo, «Esta vez es una chica. ¿Finalmente me está hablando?» Recomponiéndose, respondió suavemente, «Sí, hola». La niña miró la casa de madera con vacilación y preguntó suavemente si le pertenecía. Cheondu simplemente respondió con calma, «Sí». La niña preguntó nerviosamente si era nativo de la zona. Al escuchar su pregunta, Cheondu sonrió levemente y pensó si debería molestarla un poco. Cheondu dijo que sí y le preguntó a qué tribu pertenecía. Sorprendida y nerviosa, la niña tartamudeó, repitiendo la palabra tribu confundida. La niña señaló nerviosamente a lo lejos, afirmando que venía del otro lado de la cascada, un lugar muy distante que él no podría encontrar. Cheondu pensó por un momento y preguntó si era de la tribu del coco, ya que vivían cerca de la cascada. La niña asintió rápidamente, nerviosa pero decidida, e insistió en que tenía razón. Afirmó que venía de la tribu del coco. Cheondu notó el atuendo y señaló que se parecía al suyo. La niña explicó rápidamente, nerviosa, que en su tribu, quien recogiera algo lo poseía, así que la ropa ahora era suya. Cheondu, divertido, simplemente asintió y le dijo que podía quedárselo. La niña soltó un chillido feliz. Cheondu le preguntó a la niña que había traído a alguien de la tribu del coco a este lugar. La niña, luciendo nerviosa, admitió que la habían expulsado de su tribu. Entonces, reuniendo su coraje, dijo que tenía una petición para él. La niña gritó nerviosamente, con el rostro rojo de determinación, «Yo también quiero vivir aquí. Por favor, espero que me dejes quedarme». Inclinó la cabeza profundamente, mostrando su desesperación mientras Cheondu la miraba con sorpresa. Los ojos de la niña se abrieron nerviosamente y tartamudeó, «Aquí no hay bichos». Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y desesperación mientras trataba de explicar su razón. La niña jugueteó nerviosamente con sus manos y dijo suavemente, «Y también hay una casa, así que parece seguro». Habló tímidamente, tratando de justificar por qué quería quedarse. La niña explicó tímidamente, «Por eso quiero vivir aquí». Al escuchar esto, Cheondu cerró los ojos con una expresión tranquila y pensó para sí mismo, así que solo necesitaba un lugar para descansar después de todo. Él estuvo de acuerdo y dijo, «Está bien, pero si quieres quedarte aquí, debes hacer tu parte del trabajo». El rostro de la niña se iluminó de emoción mientras apretaba los puños felizmente. «Entendido. Solo dime qué hacer», respondió con entusiasmo. Cheondu explicó, «Primero, necesito labrar el huerto. ¿Puedes ayudar con eso? Necesito hacer un nuevo hogar para las mandrágoras». La niña agarró con entusiasmo la herramienta y declaró con confianza que ella se encargaría, diciendo con orgullo que era fuerte. La niña gritó con determinación que confiaba en su fuerza. Con un poder increíble, cargó hacia adelante, destrozando el suelo y enviando tierra y rocas volando por todas partes. Cheondu la vio correr con una fuerza abrumadora, dándose cuenta de que no tenía intención de ocultar quién era realmente. Pensó para sí mismo que tal vez era porque solo había vivido en un laboratorio, por lo que no entendía cómo se suponía que debía actuar un niño normal. Cheondu se presentó y le preguntó a la niña su nombre. Se quedó helada por un momento, sobresaltada, y repitió nerviosamente la palabra nombre como si no estuviera segura de cómo responder. La niña pensó para sí misma que no tenía nombre. Decidió que haría uno nuevo, eligiéndolo basándose en la bonita flor que había visto una vez. La niña levantó la mano con orgullo y anunció con una brillante sonrisa, «Me llamo Kinnari». Cheondu inclinó la cabeza y preguntó, «¿Forsythia?». La niña pisoteó con enojo y gritó, «Es Kinnari». Luego, unos minutos después, la pequeña Nari anunció con orgullo que el trabajo estaba terminado. Cheondu observó y comentó que había terminado rápido. Una cerca de piedra, hecha cuidadosamente por Cheondu, rodeaba el terreno labrado, luego plantó las mandrágoras allí.
Las pequeñas mandrágoras saltaban alegremente con brillantes sonrisas, claramente emocionadas y llenas de energía en su nuevo hogar. Cheon-do las observó y pensó que debería haber labrado el campo con más cuidado. Mientras tanto, Kim Nari permaneció en silencio, simplemente observando. Cheon-do de repente giró la cabeza, sintiendo algo inusual. Su expresión se agudizó al notar claramente algo que llamó su atención. La pequeña Nari de repente rompió a llorar, con los ojos llenos de tristeza. Cheon-do la miró sorprendido y le preguntó por qué lloraba, sollozando. Admitió que ver las mandrágoras le recordaba a sus amigos perdidos, y el recuerdo la abrumó de emoción. Cheon-do la miró con sorpresa, pensando para sí mismo, amigos, no hay forma de que haya tenido algo así en el laboratorio. No podía creer sus palabras, sintiéndose desconcertado por lo que quería decir. Justo entonces, los ojos de la pequeña Mari se abrieron en shock cuando un fuerte y aterrador ruido resonó a su alrededor. Una lágrima rodó por su mejilla y jadeó con miedo. Sombras oscuras se extendieron por el cielo rodeando el área donde se encontraban la pequeña casa y el huerto. Cheon-do le dijo con calma a la pequeña Nari que no se sorprendiera demasiado, explicando que el ruido aterrador era solo monstruos cazándose entre sí, un sonido común en este lugar. La pequeña Nari, temblando y agachada en el suelo, admitió nerviosamente que antes de venir aquí, había visto un monstruo que parecía un pollito, y parecía que varios monstruos lo estaban atacando. Al escuchar eso, Cheon-do amplió sus sentidos y confirmó con calma, parece que sí. La pequeña Nari tembló mientras escuchaba, con la voz llena de preocupación. Dijo que sonaba como si la criatura estuviera sufriendo y debía estar doliendo. Añadió que parecía haber sido mordida. Cheon-do, de pie tranquilamente a su lado, explicó sin emoción que la criatura pronto sería comida, porque este era el reino de los demonios después de todo. Le preguntó si tal vez ella salvó a ese monstruo. Al escuchar eso, la pequeña Nari se agarró la cabeza, temblando, sacudió la cabeza y gritó desesperada, insistiendo en que no podía salvar monstruos. Al ver su reacción, Cheon-do se preguntó si los efectos secundarios del comando de lavado de cerebro todavía la estaban afectando. Parecía que no podía moverse de acuerdo con su propia voluntad. Cheon-do pensó para sí mismo que necesitaba tener cuidado con sus palabras para que no sonaran como órdenes. Sonriendo suavemente, le dijo a la pequeña que si ayudaba, el monstruo podría sobrevivir. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Al escuchar esto, los ojos de la pequeña Mari se abrieron con sorpresa, claramente conmovida por sus palabras. Gritó, volveré, mientras se lanzaba hacia el cielo, dejando a Cheon-do observándola elevarse hacia arriba con determinación. Por otro lado, enormes monstruos parecidos a insectos con alas afiladas y ojos feroces se precipitaron agresivamente, sus movimientos rápidos y amenazantes mientras llenaban el campo de batalla de peligro. Su objetivo, una pequeña criatura esponjosa yacía en el suelo, débil y herida, con el cuerpo temblando de miedo. Uno de los monstruos insectos gigantes la golpeó con una garra afilada, con el objetivo de acabar con ella mientras la criatura indefensa gritaba suavemente de dolor. Justo entonces, la pequeña Nari se precipitó, gritando, no la atormentes. Golpeó al monstruo insecto gigante con todas sus fuerzas, haciéndolo retroceder. La pequeña criatura esponjosa en el suelo miró hacia arriba en shock mientras ella la defendía valientemente. La pequeña Nari apretó el puño con fuerza, con la determinación brillando en sus ojos llorosos. Con una firme resolución, pensó para sí misma, la salvaré. Un recuerdo del pasado brilló frente a sus ojos. En un pasillo tenuemente iluminado, dos niños susurraban nerviosamente. Señalando a un pequeño robot, uno preguntó si había obtenido el primer lugar nuevamente en la batalla de clasificación. El otro, sudando de preocupación, murmuró que si esto continuaba, serían utilizados para experimentos peligrosos con altas posibilidades de fracaso. Esto enfureció a esos niños, y tomaron el pequeño juguete amarillo del pequeño robot y lo rompieron. Lo tiran al suelo con mechones de sus suaves plumas esparcidas por todos lados. Los otros niños gritaron enojados. Déjanos vivir también. Si tan solo no estuvieras aquí. Se unieron, pateando y golpeando al pequeño robot. Acurrucado en el suelo, el robot pensó con tristeza. ¿Por qué? Solo hice lo que me dijeron. El pequeño robot tembló. En su mente, gritó, duele. Por favor, deténganse. La pequeña Nari no pudo salvar su juguete allí, así que esta vez ha dividido salvar a esta pequeña criatura blanca. La pequeña Nari gritó con todas sus fuerzas, deténganse. Su grito resonó mientras el suelo temblaba. Líquido verde salpicó y la energía estalló hacia afuera. La fuerza de su voluntad empujó contra el caos, exigiendo que todo se detuviera. Apretó el puño con fuerza, con los ojos ardiendo de ira y dolor. Gritó que muchas personas atormentando a una sola persona estaba mal. Su voz se llenó con el peso de sus emociones mientras la energía brillaba a su alrededor. La pequeña Nari gritó con todas sus fuerzas, declarando que atacar a una persona en grupo era algo malo. Con feroz determinación, cargó hacia adelante, su energía estallando salvajemente mientras golpeaba a los atacantes.
Por otro lado, Chae-Andu se arrodilló en el suelo, tocando suavemente las pequeñas mandrágoras en el suelo dándoles energía. Mirándolos de cerca, preguntó suavemente, ¿está delicioso? Justo entonces, la pequeña Nari gritó fuertemente, llamando, señor Chae-Andu sobresaltado, rápidamente giró la cabeza para preguntarle, pero se congeló a mitad de la palabra. Los ojos de la pequeña Nari se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a la pequeña criatura en sus brazos. Entrando en pánico, gritó. La pequeña Nari sostuvo a la pequeña criatura herida con fuerza en sus brazos. Sus ojos estaban arremolinándose como si hubiera perdido el conocimiento, y tenues marcas y moretones cubrían su cuerpo. Cheondu trató de calmarse, pero luego se quedó paralizado por la sorpresa. Esa pequeña criatura le recordó al monstruo blanco con ojos ardientes y una presencia ardiente que había despellejado antes. Se quedó mirando a la criatura, un extraño sentimiento se apoderó de él. Parecía familiar. La pequeña Nari abrazaba a la criatura con lágrimas y pánico. Levantó la vista desesperada y gritó, llamando tío Chengdu, preguntando qué debían hacer. Con voz temblorosa, explicó que la criatura no se despertaba, su miedo y desamparo eran evidentes. Gritó que no tenía buena pinta y preguntó con miedo si se estaba muriendo. Cheondu caminó hacia ella con calma y le dijo que debían examinarla más de cerca. Lentamente extendió su mano, con energía azul arremolinándose suavemente alrededor de sus dedos mientras se preparaba para usar su poder. Colocó su mano brillante suavemente sobre la criatura, con energía azul fluyendo alrededor de sus dedos. Después de revisarla, suspiró aliviado y pensó que, afortunadamente, la herida no parecía ser fatal. Se dio cuenta de que la magia de cada monstruo llevaba una historia única dentro de ella, algo que hacía que cada uno fuera diferente del otro. Notó que la criatura se había encogido de tamaño y su color se había vuelto más claro, pero estaba seguro de que seguía siendo el mismo tipo de monstruo inmortal de antes, ahora débil y apenas consciente en las manos de la niña. Cheon-do se preguntó por qué la criatura se había encogido tanto y si su forma de curarse era diferente a la suya. Mientras tanto, la pequeña Nari, sosteniendo a la pequeña criatura en sus brazos, preguntó ansiosamente si realmente se estaba muriendo. Cheon-do explicó que la criatura no se estaba muriendo, sino simplemente desnutrida. Señaló que se había encogido porque no había podido conseguir suficiente comida. La pequeña Nari repitió la palabra desnutrida con sorpresa, tratando de entender. Cheon-do explicó que le había dado algo de maná a la criatura, así que si la dejaban sola, se recuperaría por sí sola. Al escuchar eso, la pequeña Nari miró a la criatura en silencio, con el rostro lleno de preocupación. Recordó su pasado, donde dos niños estaban muy enfadados con ella, y destruyeron su pequeño juguete de peluche desgastado. Mirando a esa pequeña criatura, recordó eso. Sostuvo a la pequeña criatura débil con preocupación en sus ojos. Suplicó que si la dejaban sola, seguramente moriría. Señalando su estado, lo comparó con un pastel de arroz, flácido y sin vida en sus manos. La pequeña Nari apretó a la pequeña criatura contra su pecho, con los ojos llenos de determinación. Preguntó si podía criarla, diciendo que quería cuidarla. Nerviosa, prometió que la entrenaría adecuadamente y la alimentaría bien también. Su voz tembló cuando preguntó si estaría bien. Cheondu, con una sonrisa tranquila, comentó que la criatura podría crecer bastante en el futuro. La pequeña Nari insistió rápidamente en que solo alimentaría a la criatura un poco. Cheondu entonces le permitió hacer lo que deseara. Al escuchar esto, los ojos de la pequeña Nari se iluminaron de alegría, y preguntó con incredulidad si realmente lo decía en serio. Cheon-do dijo que sí y sugirió que podía dejar que la criatura vagara por el patio e incluso vigilara la casa. Mientras hablaban de repente, la pequeña criatura abrió lentamente los ojos, luciendo débil y confundida. Con voz aturdida, se preguntó a sí misma, ¿dónde estoy? Y la siguiente pequeña criatura de repente se sobresaltó al notar a Chae-Andu de pie enfrente. Los ojos de la pequeña criatura se abrieron con alarma al reconocer el himno. Con voz temblorosa, pensó para sí misma, es el que me quitó la piel. En ese entonces, al escuchar la voz de la criatura, la pequeña Nari miró hacia abajo. Sus ojos se iluminaron de emoción mientras abrazaba a la pequeña criatura con fuerza. Mientras tanto, el rostro de la criatura se retorció de miedo e impacto, con sudor goteando mientras se daba cuenta del peligro en el que se encontraba. La pequeña Nari levantó a la criatura redonda en alto con entusiasmo, gritando que estaba despierta e incluso haciendo ruidos como de paloma. Mientras tanto, la criatura, sudando nerviosamente, estaba sorprendida y confundida. Preguntándose por qué una niña estaba en el mundo de los demonios, la pequeña Nari abrazó a la pequeña criatura con fuerza con corazones en sus ojos, gritando felizmente que finalmente estaba viva. La criatura, sin embargo, luchó y rogó que la dejaran ir. Cheon-do, observando esta escena desarrollarse, parecía confundido. La pequeña criatura gritó enojada, exigiendo que la dejaran ir. Al escuchar eso,
Los ojos de Cheondu se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que realmente podía entender lo que la criatura estaba diciendo. Luego, algo más tarde, la pequeña Nari anunció con orgullo que el tratamiento de la pequeña criatura estaba completo. La criatura redonda, ahora envuelta fuertemente en vendajes, gimió con frustración, diciendo que no podía moverse en absoluto. Con entusiasmo brillando en sus ojos, la pequeña Nari miró a su tío y le dijo que ya había elegido un nombre para él. La pequeña criatura gritó enojada que la dejaran salir. Ignorando sus protestas, la pequeña Nari sugirió felizmente llamarlo Ko, ya que hacía sonidos de arrullo como una paloma. Cheondu, cargando pesados troncos sobre su hombro, miró y simplemente dijo que el nombre no estaba mal. La pequeña criatura se quejó enojada de que la nombraran sin permiso. Les recordó que ya tenía un nombre propio. La pequeña Nari, sin embargo, simplemente lo miró con curiosidad, imperturbable por su protesta. Ella vertió un cubo de agua sobre la pequeña criatura, pensando que tenía sed porque seguía haciendo ruidos. Ella creía que darle más agua ayudaría a que dejara de llorar, pero la pequeña Nari entró en pánico al ver que la criatura se hinchaba como un pez globo y le preguntó a su tío qué hacer. La pequeña criatura rogó débilmente que parara el agua. Al ver esto, Cheondu se dio cuenta de que Nari no entiende el idioma de esa criatura. Con calma le dijo que la criatura ya había bebido suficiente agua. La pequeña Nari de repente se dio cuenta de que la criatura podría tener hambre. Con entusiasmo, gritó que iba a buscar algo de comida para él y salió corriendo rápidamente. Después de que ella se fue, Cheondu notó que muchas pequeñas tareas se estaban acumulando. Para mantenerse organizado, decidió que lo mejor sería construir un armario de almacenamiento. Midió los troncos y pensó para sí mismo que el armario debería ser de este tamaño. No necesitaba ser demasiado grande, solo lo suficiente para cumplir su propósito. Con su espada de mano, intenta cortar el tronco, pero se rompió en pedazos haciendo que Cheondu se detuviera sorprendido, sin esperar que se cortara tan fácilmente. Se quedó desconcertado y murmuró para sí mismo, preguntándose qué salió mal. Como lo había construido de la misma manera que había hecho la mesa y la silla, la pequeña criatura, envuelta en vendajes, chasqueó la lengua y explicó que la madera era diferente. Señaló que el que estaba frente a él era madera blanda, fácil de romper. Al escuchar eso, Cheondu se dio cuenta de que la fuerza de la madera variaba según el tipo y preguntó al respecto. La criatura sorprendida, dijo que era obvio, y no podía creer que no lo supiera. Curioso, Cheondu luego preguntó qué madera de color era la más fuerte. La criatura comenzó a decir con confianza que la madera más fuerte era obviamente la roja, pero de repente se congeló en shock, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La criatura entró en pánico y preguntó si el hombre acababa de entender lo que dijo. Cheondu, sumido en sus pensamientos, murmuró para sí mismo sobre Redwood. Ignorándolo, la criatura se volvió cautelosa y pensó para sí misma que, aunque parecía imposible, debería intentarlo por si acaso. Con ojos brillantes, decidió intentar leer la mente del hombre. La criatura activó su habilidad y una luz brillante la rodeó. Usó la telepatía para leer los pensamientos directamente, pero el poder de Cheondu Chimaera se activó y miró a través de todo el bosque con cuidado. Pero no importaba cuánto buscara, no podía ver ninguna secuoya. Se preguntaba si la secuoya solo crecería en un lugar diferente. Mientras tanto, la pequeña criatura estaba en shock. Al darse cuenta de que Cheondu había bloqueado su telepatía al instante, pensó para sí misma que era incluso más que solo bloquear. Preguntó nerviosamente con incredulidad si Cheondu realmente podía escuchar sus pensamientos. Cheondu explicó que no era exactamente como escuchar una voz. En cambio, las palabras simplemente aparecían en su mente. Entonces, con una mirada seria, agregó que había algo aún más importante que discutir. Señaló que era aún más extraño que un monstruo entendiera el habla humana. La pequeña criatura se congeló, asustada y tartamudeó. Al ver su vacilación, Cheondu se dio cuenta de que la criatura debía ser uno de los raros monstruos inteligentes que nacen contra todo pronóstico. Aunque había oído hablar de tales seres antes, esta era la primera vez que veía uno en persona. Miró de cerca y preguntó con calma si se habían conocido antes. La criatura dijo que sí y admitió que realmente había querido verlo de nuevo. Sorprendido, Cheondu preguntó por qué se sentía así. La criatura dijo que no importaba por qué, pero Cheondu le había salvado la vida. Debido a eso, quería devolverle el favor y ayudar si alguna vez se volvían a encontrar. Al escuchar eso, Cheondu se dio cuenta de que en aquel entonces había eliminado el veneno, lo que permitió que el núcleo inmortal de la criatura sobreviviera. Por eso logró vivir. Preguntó si la criatura podía ayudarlo ahora. Sorprendida, la pequeña criatura respondió nerviosamente, preguntando si se refería justo en ese momento. El ojo de la pequeña criatura se abrió, mostrando su nerviosismo y vacilación ante la petición de Cheondu, pero la pequeña criatura estuvo de acuerdo con determinación. Extendió sus alas y declaró que guiaría a Cheondu al lugar donde crecían los árboles rojos.
Mientras tanto, dentro del bosque, la pequeña Nari, que va a buscar algo de comida para las pequeñas criaturas, gritó de miedo, corriendo desesperadamente mientras bolas de fuego ardían detrás de ella. Con lágrimas en los ojos, gritó que se fuera, gritando que odiaba el laboratorio. La pequeña Nari corrió mientras las llamas ardían detrás de ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba de dolor, gritando que hacía demasiado calor. De repente cayó boca abajo al suelo, y esa bola de fuego golpeó la pared al frente, y una explosión masiva estalló frente a ella, llamas y escombros esparcidos por todas partes. Viendo que la pequeña Nari temblaba de miedo, con lágrimas corriendo por su rostro, pensó que el laboratorio había venido a capturarla. El pánico llenó su mente mientras lloraba, aterrorizada por las llamas, admitiendo que odiaba el fuego más que nada. Por otro lado, una persona sostenía un dispositivo que mostraba un radar con un punto rojo. Observándolo de cerca, confirmaron sin duda que ella era la criatura mecánica, la única capaz de cambiar libremente su forma. Un hombre alto con cabello largo caminaba con calma a través de las llamas furiosas, su expresión fría y seria. El fuego lo rodeaba, pero parecía completamente imperturbable, sosteniendo energía ardiente en su mano mientras avanzaba con autoridad. El hombre miró hacia adelante con una expresión fría y seria. Rodeado de llamas, se admitió a sí mismo que no se sentía bien atacar a una niña, pero estaba preparado para hacerlo de todos modos. Los ojos del hombre ardían con determinación mientras las llamas se arremolinaban en su mano. Gritó con fiereza, explicando que su vida estaba en juego. Con la esperanza de que la niña entendiera por qué tenía que luchar, el hombre extendió su mano hacia adelante, desatando una ola masiva de fuego. Las llamas rugieron violentamente, corriendo hacia la pequeña Nari, que parecía diminuta e indefensa en la distancia. El hombre gritó que este era el final mientras las llamas corrían hacia adelante. Los ojos de la pequeña Nari se abrieron con miedo, las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo congelado en shock al darse cuenta del peligro que se acercaba. Justo entonces, con una pequeña criatura posada en su hombro, Cheondo apareció justo frente a la pequeña Nari deteniendo el fuego con sus propias manos. Detrás de él, la asustada pequeña Nari se secó las lágrimas. Cheondo pensó para sí mismo que todo lo que había querido era terminar de construir el gabinete y comer en paz, pero ahora se veía obligado a esta pelea. Los ojos de la pequeña criatura brillaron con determinación mientras usaba su telequinesis y le decía a Cheondo que revelaría la ubicación de los árboles más tarde. Por ahora, salvar a la niña era la máxima prioridad. Los ojos de Cheondo brillaron con determinación, listo para actuar. Ken Nari se sentó temblando en el suelo, agarrándose la cabeza mientras murmuraba que el fuego se fuera. Al verla, Cheondu se da cuenta de que está aterrorizada por las llamas y claramente no está en un estado mental estable. Con calma le dijo a la pequeña criatura que primero deberían apagar el fuego. La pequeña criatura en su hombro estuvo de acuerdo, enojada al pensar en alguien intimidando a una niña, llamándolo el acto de una escoria. Al ver a Cheondo, el hombre envuelto en llamas miró con fiereza y exigió, claramente no eres un cavernícola. ¿De qué lado estás? Entrecerró los ojos y agregó, tú también vas tras la criatura mecánica, ¿no? Entonces escucha atentamente. Solo lo diré una vez. Vete mientras todavía puedas. Tanto Cheondu como ese tipo de fuego estaban uno frente al otro, la tensión llenaba el aire. Uno estaba envuelto en llamas mientras que el otro permanecía tranquilo y firme. Rompiendo el silencio, el Cheondu habló con firmeza. Hablas demasiado. Esto hizo que el tipo de fuego, envuelto en llamas, rugiera de furia. Gritó que su oponente se estaba volviendo engreído, su rabia se derramaba con el fuego a su alrededor. Entonces, con los dientes apretados, gruñó que no arruinara el momento. El tipo de fuego consumido por la furia y las llamas gritó en voz alta para que su oponente se perdiera. Con el fuego ardiendo a su alrededor, estrelló sus manos contra el suelo, enviando un poderoso ataque de fuego. Viendo que Cheondu se mantenía firme con una expresión seria, sus ojos agudos con concentración, levantó la mano y señaló hacia adelante, una luz azul brillante brillando desde sus dedos. Cheondu apuntó hacia adelante, liberando una poderosa ráfaga de energía azul que chocó contra el ataque de fuego de ese tipo de fuego. El ataque de Cheondu creó una explosión masiva de luz y fuerza al golpear la montaña detrás del tipo de fuego. Una explosión estalló con una luz cegadora, impactando al tipo de fuego. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras murmuraba confundido. ¿Qué? El rostro del tipo de fuego se torció en shock mientras los escombros caían a su alrededor. Sus ojos se abrieron y el sudor corrió por su rostro mientras jadeaba con incredulidad. Demasiado aturdido para hablar, solo un grito de alarma escapó de él. Mientras el polvo y los escombros se asentaban dentro del cráter masivo, Cheondo le preguntó suavemente a la pequeña Nari si estaba bien. La pequeña Nari respondió que ahora estaba bien. Se secó las lágrimas, su voz suave con alivio. Ella dijo que el tío había apagado el fuego, sintiéndose más segura ahora. Mirando a Kim Nari, Cheondo habló con calma. Le dijo que cada vez que sintiera miedo, debería enfrentarlo directamente y vencer al miedo mismo.
Mientras tanto, el tipo del fuego yacía golpeado e inmóvil en el suelo. Cheon-do agarró al tipo del fuego por el pelo y dijo firmemente que cuando se despertara, debía dejarlo, diciendo que levantó a ese tipo del fuego en el aire. Pero justo cuando sostenía al enemigo por el pelo, se detuvo, sus ojos se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que algo andaba mal. Cheon-do miró hacia atrás y vio que el tipo del fuego yacía en el suelo y su cabeza ahora estaba calva. Cheon-do lo miró confundido y exclamó, ¿qué demonios es esto?